Hola, peques, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un conjunto de patologías. Entonces, yo los voy a buscar en tiempo y espacio porque en realidad estas patologías las van a dar tanto para el primer parcial como para el segundo parcial. ¿Por qué las van a dar en el primer parcial? Porque cuando ustedes estén en el TP2 de inflamación van a hablar un poco de lo que es matriz extracelular. Y ahí se van a incluir las patologías de la matriz extracelular, que van a ser cuatro: síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Alport y osteogénesis imperfecta. Y también lo que van a dar en STP es poliquistosis renal. Más que nada porque es importante que ustedes los comparen con pielonefritis. ¿Sí? Bánquenme un segundo que quiero ver. Bueno, así vamos. Sorry, me está haciendo eco. Entonces, cuestión. Esto lo vamos a dar en primer parcial porque lo encuentran dentro de lo que sería TP2, pero lo van a volver a dar para su segundo parcial. ¿Por qué? Porque lo que tienen en común todas estas enfermedades es que tienen una base genética. Entonces, en el segundo parcial entran dentro de lo que se considera patologías genéticas. Así que estudienlas bien, porque me pueden entrar tanto primer parcial como para el segundo parcial. Dicho todo eso, comencemos con la clase. Yo les había dicho que estas patologías, tanto las de MEC como poliquistosis renal, lo que tienen en común es que todas son trastornos mendelianos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean trastornos mendelianos? Que básicamente la causa de estas patologías son diferentes mutaciones genéticas, ¿sí? Pero no son cualquier mutación genética. Si es que significa que sea un trastorno mendeliano, significa que esta mutación genética se va a heredar. Si se hereda, básicamente significa que también se puede presentar de manera familiar, ¿sí? Todas estas enfermedades que tenemos acá, estos cuadros, son trastornos mendelianos. Fíjense que efectivamente están todas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, por ejemplo, si me preguntan, ¿Marfan es un trastorno mendeliano? Le voy a decir que sí. Si me preguntan, para que se me fue el mouse. Epa. Si me preguntan si Marfan es un trastorno mendeliano, le voy a decir que sí. Si la base o la causa es una mutación genética, le voy a decir que sí. Si es un trastorno que se puede heredar, le voy a decir que sí. Y si es un trastorno familiar, le voy a decir que sí. Lo mismo con cualquiera de todas estas enfermedades, ¿sí? Ahora bien, otra característica que tiene toda enfermedad que sea mendeliana, además que tiene la causa son mutaciones genéticas que se pueden heredar, es que las mutaciones genéticas siempre van a ser en un solo gen afectado. Por eso se dice que son enfermedades monogénicas. Cualquiera de estas son enfermedades monogénicas, por el simple hecho de ser trastornos mendelianos, ¿ok? Ahora bien, yo les dije que todas estas patologías se pueden heredar. ¿Cómo se pueden heredar? Siendo diferentes patrones. O puede ser autosómico dominante, o puede ser autosómico recesivo, o ligado al cromosoma X, ¿sí? Yo les puse estos cuadros simplemente para que se vayan familiarizando con todas estas enfermedades, porque las vamos a hablar mucho durante el transcurso de su cursada, ¿sí? Tanto en primer parcial, como les dije, como en segundo parcial. Ahora bien, fíjense que la mayoría de las enfermedades que vamos a ver hoy son autosómicas dominantes, con la excepción de dos enfermedades: Alport, que no está acá, pero créanme que está ligada al cromosoma X, y Ehlers-Danlos, ¿sí? Que es tanto autosómica dominante como autosómica recesiva, y no está acá, pero créanme también que puede ser ligada al cromosoma X. Es por eso que yo, al transcurso de la clase, van a ver que les digo que Ehlers-Danlos es como una bolsa de gato, agrupa muchas cosas, ¿sí? Una de las cosas que se agrupa, por ejemplo, es el tipo de herencia que tiene, que es tanto autosómica dominante como ligada al cromosoma X como autosómico recesivo. Conclusión: si estoy parada en un choice, yo ya sabiendo que todas estas enfermedades que están acá son trastornos mendelianos, yo ya sé que la cosa va a ser una mutación genética que se puede heredar, que puede ser familiar y que es monogénica, ¿sí? El tipo de herencia que presentan. Ahora bien, primero que nada hablemos de las patologías de la matriz extracelular o MEC. Una de las características que tienen todas estas enfermedades que vamos a hablar hoy es que justamente lo que ya les dije, son trastornos mendelianos. Lo segundo que tienen en común es que justamente afectan la MEC, ¿sí? Voy a tener alteración de alguna de mis proteínas estructurales de la matriz extracelular. ¿Cuáles van a ser las proteínas afectadas que vamos a ver hoy? Fibrina. Y fíjense que todas estas, que son mis otras tres enfermedades, lo que afectan es colágeno. Diferentes tipos de colágeno, pero colágeno al fin, ¿sí? Ojo, yo para el choice no necesito que me digan colágeno. No, tienen que ser específicos. Alport, colágeno tipo 4, osteogénesis imperfecta, colágeno tipo 1. El Ehlers-Danlos, bolsa de gatos. Lo vamos a ver mejor después, ¿sí? Marfan, fibrilina 1. Ok, acá les puse un poco lo que les había hablado antes. La mayoría de las que vemos hoy son autosómicas dominantes. Acuérdense que el Ehlers-Danlos es la bolsa de gatos, ¿sí? Es tanto autosómica dominante como recesiva como ligada al X, y que Alport es también una de las excepciones porque está ligada al X, ¿sí? Cosas que me pueden preguntar de estas patologías: uno, si son alteraciones monogénicas; dos, si son familiares; tres, si se heredan; cuatro, si son mendelianas; cinco, qué proteína es la que está afectada; seis, qué gen es el que está afectado; y siete, el tipo de herencia que tiene. Esto de autosómica dominante, ligado al X, bla, bla. ¿Sí? Entonces, por eso yo les puse todos estos cuadritos para que les quede de manera muy gráfica y clara qué cosas tienen como las patologías de la MEC y qué cosas me pueden preguntar. Ahora bien, algo que quiero que tengan en cuenta es que Ross lo que dice es tipo, che, tengo varias enfermedades que me afectan al colágeno. Tres vamos a ver hoy: el Ehlers-Danlos, Alport y osteogénesis imperfecta. Pero hay una que no vemos hoy, pero que el Ross la menciona, por eso se las quiero incluir, que es la epidermiolisis ampollosa. Siempre lo llaman, pero bueno, es esa, sí, ténganlo en cuenta. No la vamos a hablar hoy, se habla más en todos, pero por las dudas se las quería mencionar. Yo sé que hablo por dos, pero la realidad es que esta es una clase que a ustedes les da un poco de bajón. Así que quiero hacerlo como rápido, sencillo, al grano, ideal como para el choice, ¿sí? Comenzamos con Marfan. Quiero que tengan en cuenta que todas estas patologías de la MEC son enfermedades raras. Marfan se dice que yo tengo 5 cada 10.000 nacidos, más o menos. Cuestión, una enfermedad rara. Sí, con el Ehlers-Danlos pasa lo mismo. Sí, se los digo porque si bien últimamente no se toma tanto esto, sí ha entrado en choice viejos. Ahora bien, Marfan. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Marfan? La proteína que se ve afectada es la fibrilina 1. No, 2, 3, no, fibrilina 1. Y se lo tallan al número, por favor. El gen que va a estar afectado es el FBN1, ¿sí? La herencia ya lo dijimos varias veces. Es autosómica dominante, ¿sí? Por los dos se los puse que está codificada en el cromosoma 15. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de Marfan? Yo lo que, la fibrilina 1 normalmente, fisiológicamente, tiene dos funciones. Es el componente principal de las miofibrillas y regula la biodisponibilidad de IGF-beta. ¿Sí? Ojo con esto, porque se ha preguntado. Ahora bien, en Marfan, ¿qué pasa? Fibrilina 1 disminuye, ¿sí? Yo la pierdo. Y como yo pierdo esta fibrilina 1, ¿qué va a pasar? Voy a perder estas miofibrillas, ¿sí? ¿Qué va a pasar en Marfan? Justamente que yo pierdo estas miofibrillas. Tenemos que tener en cuenta que estas miofibrillas son el sostén estructural de muchos tejidos. ¿Cuáles tejidos? Los tejidos ricos en miofibrillas. Y si tu pregunta es cuáles son esos tejidos ricos en miofibrillas, yo te voy a decir ligamentos, la aorta y la célula ciliar del ojo, que mantiene al cristalino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en Marfan? Disminuyen las concentraciones de fibrilina 1, yo pierdo mis fibrillas y como consecuencia pierdo el sostén estructural de tejidos ricos en miofibrillas. ¿Cuáles tejidos? Estos que están acá.
¿sí? En cuanto a TGF beta, ojo, porque ustedes siempre lo piensan al revés. Fibrina 1 disminuye, pero TGF beta aumenta, ¿sí? Aumenta la actividad de TGF beta. Esto genera inflamación y como consecuencia pérdida de MEC, ¿sí? Así en específico lo describe el Robbins. Lo que no es tan inespecífico es las lesiones generadas por esta actividad de TGF beta. Lo que el Robbins básicamente te dice es tipo, che, escúchame, todo lo que tiene un paciente con Marfan yo lo explico por estas pérdidas de miofibrillas, excepto dos lesiones. Las lesiones en la válvula mitral, sí, que es una degeneración mixoide, mixomatosas, todo lo mismo. No me importa que sepan qué es, simplemente quiero que se lleven el nombre, ¿sí? Lo van a ver mejor para todos. Pero cuestión, las lesiones en válvula mitral se explican solamente por la actividad de TGF aumentada y las alteraciones en hueso, sí que tiene un sobrecrecimiento. Sin embargo, fíjense los dibujitos que yo les puse. Si bien los tejidos afectados por uno u otro mecanismo son diferentes, fíjense que nosotros podemos decir que básicamente Marfan afecta lo que sería el sistema esquelético, el sistema cardiovascular, sí, cardiovascular, y el sistema ocular del ojo, como lo quieran llamar, ¿sí? Ahora bien, entonces, esto es básicamente un resumen de todo lo que va a presentar un paciente con Marfan. Fíjense que yo acá usé a Slenderman básicamente para que imaginemos un paciente con Marfan. ¿Pero por qué lo usé? Porque es un paciente, ya de por sí, si lo vemos, que es tremendamente alto. Fíjense las manos, ¿sí? Como son bien delgadas y largas, ¿sí? Ok, entonces, ahora bien, desglosemos todo esto un poco mejor. A nivel esquelético, yo quiero que ustedes dividan al paciente en las alteraciones a nivel del cabeza o cráneo, sería tórax, extremidades y columna. Voy a comenzar con las extremidades porque son las que ustedes más suelen ver en los casos clínicos que se toman. Por lo general, las extremidades son largas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo pacientes que siempre son altos, ¿sí? Por lo general, los casos clínicos que se han tomado Marfan nos dicen que estos pacientes son altos. Si no me dicen que son altos, yo descarto Marfan, obviamente que no, ¿sí? Pero bueno, tenganlo en cuenta. ¿Qué otra cosa pasa a nivel de las extremidades? Que los ligamentos son muy laxos, tanto en manos como en pies. Entonces, ¿qué te va a decir el paciente? Que te pueden describir que sus articulaciones son hipermóviles y hiperlaxas o también lo describen como articulación doble, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la hiperlaxitud, lo que yo quiero que se lleven acá es lo que se conoce como el signo de pulgar o signo de Steinberg. Esto no está descrito así en el Robbins per se, con el nombre tal cual. Sí, pero se ha tomado parciales viejos y por eso se los pongo. Básicamente lo que yo quiero que hagan, a ver, para les voy a prender un sec mi cámara para que ustedes me vean. El paciente lo que hace es agarra la palma, yo pongo el pulgar y cierro la mano. ¿Ven que mi pulgar no sobrepasa el borde de mi mano? Bueno, perfecto. En un paciente, a ver, que les apago mi cámara. En un paciente con Marfan, fíjense que son tan laxos y sus dedos son tan largos que justamente sobrepasan el borde de la mano. ¿Sí? Ese es el signo del pulgar o el signo de Steinberg, como lo pueden leer. Ahora bien, fíjense que yo no les puse a Slenderman porque sí, fíjense que no solamente es alto, sino lo que yo ya les fui adelantando de las manos. ¿Sí? Tienen dedos muy afilados y largos. ¿Sí? Lo pueden también leer como aracnodactilia. ¿Por qué? Porque es como que las manos parecen como si fueran patas de araña. ¿Sí? Fíjense, acá tengo manos normales, acá tengo manos de un paciente con Marfan. Se notan los dedos más afilados y delgados. ¿Sí? Esta imagen se las puse porque ustedes se quedan simplemente con las manos, pero sepan que también puede pasar en los pies. Y un signo característico, además del signo de Steinberg, ¿sí? Es el signo de Walter Murdoch. La cosa es así, les prendo las cámaras un sec otra vez. Yo lo que voy a hacer es agarro una de mis manos y agarro el pulgar y el quinto dedo. Y envuelvo mi muñeca. No sé si se notan que los míos, tipo, ni siquiera se tocan. Bueno, ¿qué pasa en un paciente con Marfan? Básicamente esto. Este es su pulgar, este es su quinto dedo. ¿Ven cómo el borde del pulgar sobrepasa el meñique? ¿Sí? Eso justamente porque es muy laxo y porque tiene estas extremidades muy, muy largas. ¿Sí? Así que esto lo pueden leer también como signo de la muñeca. ¿Sí? Así que acuérdense, son pacientes normalmente altos, son muy laxos, tienen estos dedos afilados y largos. Y acuérdense de estos signos que le dije: signo del pulgar y signo de la muñeca. ¿Sí? No se olviden que esto es pulgar y meñique, porque muchas veces me pasa en clase que me dicen tipo, che, sospecho que tengo Marfan. Y agarran el dedo y hacen pulgar y dedo más largo de la mano. No, ¿sí? Pulgar y meñique. Ahora bien, en cuanto a lo que sería cabeza o cráneo, también es largo, ¿sí? Se lo pueden leer también como dolicocefalia, ¿sí? Se las puse a este personaje justamente porque también tiene como una cabeza muy, muy larga. El tórax, fíjense que les puse una palomita para que no se lo olviden. Acá tenemos a Slenderman que no sé qué, lucha por la paz, pero la realidad es que se las puse simplemente porque quiero que recuerden esto, lo que se conoce como tórax en paloma. ¿Qué pasa a nivel torácico? El esternón de este paciente puede estar o deprimido, que es lo que se conoce como pectus excavatum, o el esternón puede estar como hacia afuera, que es lo que se conoce como tórax en paloma. ¿Ven? Esternón deprimido, esternón hacia afuera, ¿sí? No se han tomado mucho las alteraciones a nivel del tórax, pero se las pongo porque se mencionan en el Robbins y bueno, prefiero que se las sepan, ¿sí? A nivel de la columna, fíjense que está como, mi Slenderman está como medio como quebrado, ¿sí? Simplemente se los puse a eso para que ustedes recuerden que hay afectaciones a nivel de la columna también. Normalmente el paciente tiene escoliosis, ¿sí? Pero también puede tener cifosis, que es el aumento de esta curvatura, y rotación de los cuerpos vertebrales sobre sí. Esto es un paciente con Marfan. Fíjense lo largo que son sus extremidades. Fíjense, no se nota tanto, acá un poco mejor, pero los largos y delgados que son sus manos, ¿sí? Y fíjense que se nota muy bien la escoliosis que presenta. Acá muchas alteraciones en el esternón no vemos, pero bueno, ¿sí? Ahora bien, eso es todo lo que nosotros tenemos a nivel esquelético, ¿sí? Normalmente ya les dije, esto se lo tiene que saber sí o sí, porque por lo general me presentan un caso clínico con esto, ¿sí? Signo de Steinberg, signo de Wilker-Murdoch se han tomado, pero en parciales más viejos, pero igual quiero que tengan la idea por si se lo llegan a preguntar. No se olviden que mi Slenderman tiene una cabeza alargada también, que en el tórax lucha por la paz, no se olviden del tórax de paloma, el tórax excavatum, y acuérdense que está como curvado, ¿sí? Las alteraciones a nivel de la columna. Ok, perfecto. Vale, que no corre. Ok, perfecto. Pasemos a lo que es cardiovascular. Yo se los dividí básicamente en lo que pasa a nivel mitral y lo que pasa a nivel aórtico. En la mitral, lo que suele tener es un prolapso de la válvula mitral. ¿Qué es lo que pasa? En la válvula mitral, que es esta, que si la notan, está como metida hacia el interior. Normalmente las válvulas deberían estar así, ¿sí? Bien cerraditas. ¿Qué es lo que sucede?
En la mitad hay una degeneración mixomatosa que hace, no importa, de vuelta, que sepan qué es, lo van a ver mejor en todos, no es relevante. Simplemente sepan, de hecho el Robbins en esta parte ni siquiera lo describe, ¿sí? Lo único que me interesa es que sepan que son las valvas tipo re fofitas, re blanditas. Entonces piénsenlo como si fueran, terminan actuando como si fueran como un globo aerostático. Vieron que tipo yo, piénsenlo que yo lo estoy como inflando desde abajo, desde adentro. Entonces, yo tengo una válvula fofa acá, yo cuando estoy contrayendo el ventrículo genero mucha presión, una presión que pega contra estas válvulas. Y las válvulas como que se inflan, ¿sí? Y se meten a mis aurículas, ¿sí? Aquí, entonces, ¿qué presenta a nivel cardiovascular Marfan? Por un lado, prolapso de la válvula mitral. Las consecuencias de este prolapso de la válvula mitral es que me pueden generar una insuficiencia mitral. O sea, ¿qué sucede? Normalmente mi válvula se tiene que cerrar así bien herméticamente, ¿sí? Porque yo contraigo, no debería pasar nada de sangre por acá, ¿sí? Pero en una insuficiencia que, ojo, todavía no vieron que es una insuficiencia valvular. Lo van a ver bien en el TP3 cuando vean cardio, ¿sí? Pero yo se los voy adelantando. Piensen que básicamente yo tengo un orificio que no se cierra bien y permite el paso de sangre en cada ciclo cardio, ¿sí? Entonces, básicamente, esta válvula blandita que puede generar una insuficiencia. ¿Qué quiere decir esta insuficiencia? Que justamente está pasando sangre por esta válvula que debería estar herméticamente cerrada, ¿sí? Esto es una consecuencia de esto, o una complicación de esto, pero la lesión original es esta. Y esta insuficiencia mitral me puede generar una insuficiencia cardíaca, que lo van a ver mejor en el TP de cardio, ¿sí? No se siguen con esto, ¿sí? De hecho, ya vieron un poco en el TP1, pero no se preocupen, lo van a ver mejor en ese TP. Lo que yo quiero que se lleven ahora es prolapso de la válvula mitral. A nivel aórtico, lo que sucede es lo que se conoce como aneurisma o dilatación de la aorta ascendente. Aneurisma o dilatación es exactamente lo mismo. Y les puse esta imagen para que les quede bien clara la escena. Si tengo la aorta, tiqui, 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 pum, se dilató. Sí, esto es un aneurisma. Y ojo que estamos hablando de la aorta ascendente. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que se va a afectar es tipo la raíz de la aorta y por otro lado la válvula aórtica. Raíz y válvula. ¿Sí? Pero bueno, cuestión, otra de las lesiones, aneurisma de qué? De la aorta ascendente. Me lo pueden poner como dilatación o me lo pueden poner como aneurisma. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la causa de este aneurisma? Acá habíamos dicho que, por ejemplo, la degeneración mixomatosa. En este aneurisma, la causa es lo que se conoce como necrosis quística de la media, de la capa media. Epa, yo acá tengo un vaso normal, capa media, muchísimas fibritas elásticas. Las veo hermosas, tremendamente lindas. ¿Qué pasó acá? Esto es una aorta de un paciente con Marfan. ¿Ven cómo yo perdí esas fibras? Eso es mi necrosis quística, ¿sí? Yo pierdo estas láminas elásticas, ¿sí? Necrosis quística de la media. No necesito que lo escriban a esto porque el Robbins, de hecho, ni siquiera lo describe, ¿sí? Pero sí necesito que se lleven este concepto de la necrosis quística. ¿Sí? Y de la capa media, ¿sí? Que es la causa de esta dilatación que yo veo. Ahora bien, ¿qué pasa con este aneurisma o dilatación de aorta ascendente que fue consecuencia de esta necrosis quística media? Piensen que yo, todo lo que tengo acá arriba, ¿sí? Se vuelve mucho más frágil, básicamente. Entonces es muy fácil que se lesione. Y si esto se lesiona, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular sangre acá, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como disección aórtica. Nadie les va a preguntar qué es disección aórtica, ¿sí? Pero quiero que entiendan el concepto. Básicamente es lo que se genera es un hematoma intramural. De hecho, acá lo vemos. ¿Ven todos estos eritrocitos que están acá? Bueno, mi disección aórtica. ¿Cuál es el problema con esta disección aórtica? Que básicamente yo tengo un hematoma en plena aorta. Si a mí esto se me rompe, que yo de por sí es frágil, el paciente se choca, ¿sí? Se me va a terminar muriendo. Es muy, muy grave, ¿sí? Ahora bien, acuérdense que yo les dije que yo podía afectar la aorta, pero lo que también se afecta es la válvula aórtica, ¿sí? Porque estamos hablando de la aorta ascendente. Piensen que yo estoy hablando de dilatación. Si yo agarro la válvula aórtica y la dilato, la dilato, la dilato, va a pasar lo mismo que pasa acá, ¿sí? Yo tengo un orificio mucho más grande, esa válvula no se va a poder cerrar. Y va a pasar lo mismo, insuficiencia, pero no de la mitral, sino insuficiencia aórtica, ¿sí? Tanto la disección aórtica como la insuficiencia aórtica son dos complicaciones de un aneurisma o dilatación de aorta ascendente, consecuencia de una necrosis quística de la media, ¿sí? La lesión principal es esta, al igual que acá, ¿sí? Pero estas simplemente son complicaciones. Y esta insuficiencia aórtica también me puede llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahora bien, datos que no me puedo olvidar de todo lo que es cardiovascular. Primero que el prolapso mitral es la lesión más frecuente. Esta, la más frecuente de todas, pero la más importante es esta. ¿Por qué? Porque acuérdense que el chaboncito puede terminar en una disección aórtica y se muere, ¿sí? Entonces por eso es mucho más importante. De hecho, las causas de muerte de un paciente de Marfan son, en primer lugar, rotura de disección aórtica y en segundo lugar, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahora bien, pasemos a lo ocular. Ya les voy adelantando que todas las patologías que vemos hoy, excepto poliquitosis renal, es decir, todas las patologías que vemos de MEC, todas van a tener algo a nivel del ojo. Entonces es algo que sí o sí voy a tener que saber porque es muy fácil de choicear, ¿sí? Es muy fácil de tomar. Ahora bien, a nivel ocular, a mí lo que me importa primero que nada es que lo que se afecta es el cristalino. Este es el elemento que se va a afectar. Ahora vamos a ver por qué. Y lo que yo voy a tener es subluxación bilateral o luxación del ¿qué? Del cristalino, ¿sí? El cristalino igual está óptimo, lo que pasa es que simplemente se salió de su lugar. ¿Y por qué se sale de su lugar? Porque en realidad lo que se afectó son las fibras de la zónula ciliar, estas fibritas que lo mantienen acá, ¿sí? Bueno, eso es mi zónula ciliar, ¿sí? ¿Qué pasa con esa zónula ciliar? Se debilita y es como que sueltan el cristalino y entonces ahí es que el cristalino se subluxa o se luxa, básicamente que se mueve de su lugar, ¿sí? Acuérdense que yo hoy cuando les dije, ay, qué tejidos ricos de miofibrillas debo tener, bueno, les hablé de la aorta, ya lo hablamos, y les hablé también de la zónula ciliar, ¿sí? Ligamentos lo hablamos con esto de que tiene articulaciones hipermóviles o doble articulación. Ok, entonces, ojo con esto. Subluxación bilateral o luxación del ¿qué? Del cristalino. Les puse ectopía porque subluxación bilateral o luxación del cristalino también puede llamarse ectopía, ¿sí? Entonces lo pueden leer así. Ok, el cristalino que es este hermoso lentecito que nosotros, acuérdense que el cristalino también lo conocemos como el lente, viejo, lo tenemos acá. ¿Qué pasa? ¿Se puede ir hacia posterior o se puede ir hacia anterior? Entonces, si a mí me dicen, che, tengo el cristalino en la cámara, le di el ojo al paciente y tipo, tiene el cristalino en la cámara posterior del ojo. O me dicen, tipo, che, lo tengo en la cámara anterior del ojo. Básicamente lo que me están diciendo es que se luxó, se subluxó, ¿sí? Es otra manera de presentar un caso clínico hablando de básicamente esta lesión. Ojo, porque capaz no me ponen que está en la cámara posterior o que está en la cámara anterior. Capaz me dicen, tipo, che, está hacia anterior y hacia superior. Bueno, capaz está presentando también una luxación, pero hacia anterior. ¿Se entiende? Entonces no necesariamente me van a poner un caso clínico que da subluxación o luxación del cristalino. No, me van a decir, el cristalino está desplazado del lugar, está hacia anterior, bla, bla, o está en la cámara anterior, bla, bla, ¿sí?
Ojo que es bilateral, ese dato no me lo puedo olvidar, se lo subrayé porque es muy importante, es un dato choice. A lo largo de estas diapositivas y siempre que tengan clases conmigo van a ver como este hashtag. Este hashtag es para hablar de que básicamente nosotros tenemos un dato choice importante que no nos puede faltar. ¿Cuál es el dato choice de esta cuestión? Que básicamente esta lesión que nosotros tenemos acá me la tengo que grabar, tatuar, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es una lesión muy característica de Marfan. Nivel, si este paciente, si me viene un paciente al consultorio y presenta esto, yo tengo que directamente ir pensando, ¿qué puede tener Marfan? ¿Sí? Ahora bien, fíjense que les puse esta imagen para que se note que acá tiene el cristalino y Tuki está desfasado, ¿sí? Está luxado. Cuestión, ya hablamos de todo lo que sucede a nivel esquelético, ya hablamos de la lesión a nivel muscular, que dijimos luxación bilateral o luxación del cristalino, y a nivel cardiovascular, el prolapso de la válvula mitral y el aneurisma de la aorta ascendente. No se olviden de agregar de las causas de muerte de este paciente, ¿sí? Ahora bien, les dejé una pequeña regla mnemotécnica que espero, obviamente, no es que corta, pero espero que les ayude. M de mitral prolapsada, Tuki. A de aorta dilatada. Acuérdense que aorta dilatada también es lo mismo que decir aneurisma de aorta, ¿sí? Pero era para que recuerden la aorta. Acuérdense también qué segmento es. R, no sabía qué poner, así que les puse R largos, pero para que se olviden que son pacientes altos, sí que justamente es lo que les dije. Muchas veces, por lo general, los casos clínicos que les ponen dicen que son pacientes muy altos, ¿sí? No se olviden de nuestro querido acá, Slenderman. F de fibrilina 1, acuérdense que esa es la proteína que está afectada de la MEC. A de aracnodactilia, para que no se olviden de estas manos alargadas y delgadas. N, necrosis quística, que acuérdense que era esto, ¿sí? Era la causa de mi aneurisma, ¿sí? Esto es la infección, esto, ¿sí? Y S de subluxación bilateral del cristalino. Eso es Marfan, ¿sí? Después lo leen otra vez tranquilos, pero sí. El Erdallos, otra patología que de vuelta, como Marfan, es una patología rara, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En Marfan les puse un gato porque yo hoy creo que ya se los había dicho, el Erdallos es una bolsa de gatos. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer en el Erdallos es juntar un conjunto de trastornos que lo único que tienen en común realmente es que hay alteración del colágeno. Ni siquiera de un colágeno en particular, simplemente del colágeno, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el Erdallos? Que las alteraciones relacionadas al colágeno pueden ser porque yo alteré la síntesis estructural del colágeno, por ejemplo, de una de sus cadenas, o porque yo alteré alguna de las enzimas que están encargadas de la síntesis del colágeno. ¿Sí? Un ejemplo de esto puede ser la cifoscoliosis, que fíjense que se afecta a una enzima que es la lisilo-hidroxilasa, ¿sí? Y la desmatosparaxis. Siempre lo leo mal, pero bueno, que se afecta a otra enzima, que es una N-peptidasa. Fíjense además que siempre que yo afecta una enzima en el Ehlers-Danlos, la patología es autosómica recesiva. Sí, aprovecho esto para decirles que el Ehlers-Danlos tiene las tres formas de herencias mendelianas: autosómica dominante, autosómica recesiva, y si bien no está descrita acá, el menciona que existe simplemente ligada al cromosoma X. Esto nunca se tomó, ¿sí? Pero simplemente se los puse para que lo tengan en cuenta la función de la lisilo-hidroxilasa, ¿sí? Ahora bien, vamos a la clínica que tiene este paciente. Fíjense que de vuelta todo lo que es esquelético y todo lo que es ocular se afecta en este paciente. A nivel de lo que es articular, sí, la lesión se encuentra a nivel de los ligamentos más que nada, pero bueno, lo que se van a afectar son las articulaciones principalmente y el paciente lo que tiene es hipermovilidad. Miren esto. ¿Sí? De hecho, para que recuerden esto, el Ron es lo que dice es que tipo, che, me parece que muchos de los contorsionistas que hay hoy en día puede que tengan el Ehlers-Danlos, pero bueno, no está estudiado, ¿sí? Ahora bien, a nivel del ojo, yo les puse esta imagen para que borren de su mente este es el cristalino, lo borran de su mente. En el Ehlers-Danlos, el cristalino no se toca, que si se toca la córnea y la retina, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la córnea? Se puede romper, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, una lesión en la córnea, y con la retina se desprende, ¿sí? Piensen que el Ehlers-Danlos en el ojo hace básicamente lo que quiere, lesiona un montón. Directamente me rompe la córnea y directamente me puede desprender la retina. Esto, para que estén ubicados, es un fondo de ojo, ¿sí? Yo lo que hago normalmente para un fondo de ojo es como que le dilato la pupila y ahí puedo ver el fondo del ojo, ¿sí? La retina, que calculen que está por acá, ¿sí? Esto es un fondo de ojo normal y fíjense que acá está la retina totalmente desprendida, ¿sí? Esto que vería sería toner. Ahora bien, característico del Ehlers-Danlos, y la razón por la que elegí el gatito para el Ehlers-Danlos es porque tiene pelaje, ¿sí? Para que no se olviden que hay alteraciones a nivel de la piel. Es hiperextensible, ¿sí? Pero también, ojo, porque es una piel que es muy frágil, ¿sí? Entonces, por ahí, lo que me pueden decir es que el paciente tiene múltiples hematomas, ojo con eso, y que es de difícil cicatrización. Entonces, me pueden decir, por ejemplo, que es un paciente que le cuesta cicatrizar luego una cirugía, por ejemplo, es un paciente que hace cicatrices patológicas que lo van a ver mejor en el TP2, ¿sí? Ahora bien, en articulaciones también les puse todo lo que es sistema esquelético, también se los puse a un gatito porque quiero que se acuerden, vieron que los gatos son como súper laxos y que, no sé, básicamente entran, no sé, dentro de un vaso. Bueno, acuérdense que las articulaciones son hipermóviles, son muy laxos. Lo dejo, ya hablamos, y esto sí les puse medio como gato choice. ¿Qué es lo que pasa? Vieron que yo les dije que el Ehlers incluye un conjunto de trastornos que lo único que comparten son las alteraciones a nivel del colágeno. Hay uno de estos, específicamente el vascular, que no tiene ni movilidad, no tiene muchas alteraciones visuales, ni nada de eso. ¿Sí? En cuanto a la piel, solamente tiene piel delgada, pero lo que sí tiene, que ninguno de los otros tiene, son las alteraciones a nivel vascular y alteraciones a nivel del tubo digestivo, ¿sí? En ambos pasa lo mismo, como que se vuelven muy frágiles y se rompen, ¿sí? Y eso se ve a que afecta específicamente este caso del Ehlers-Danlos al colágeno tipo 3. No me pueden hacer un choice preguntándome tipo cuál colágeno está afectado en el Ehlers-Danlos, porque fíjense que en cada uno de estos está afectado un colágeno diferente. Por eso yo acá simplemente les hablé que hay alteración del colágeno, no tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo nada, ¿sí? Colágeno. Bueno, vascular, yo les dije que el colágeno que se afecta es específicamente el tipo 3. Y por las dudas, les adelanto que ustedes siempre que vean una mutación genética que incluya el colágeno, fíjense que dice colágeno, ok, perfecto, colágeno afectado. 3. Muy bien, es el colágeno de tipo 3. A1, lo que quiere decir es tipo cadena alfa 1, ¿sí? Fin. Colágeno tipo 3, específicamente la cadena alfa 1 del colágeno, ¿sí? Entonces, el vascular, acuérdense de las alteraciones a nivel de los vasos de gran calibre y a nivel de intestino, que se rompen los dos. Y por las dudas les agregué las hernias diafragmáticas, que también las puede presentar, y se han tomado choices viejos, más que nada, ¿sí? Porque si lo llegan a ver, no digan tipo, ¿qué carajos? Es el hermanos, ¿sí? Como les dije, es mi pequeña bolsa de gatos. Bueno, y acá es básicamente el cuadro que les mostré acá, ¿sí? Un poco más
simple, ¿sí? El clásico que colágeno está afectado, el vascular, bla, bla. ¿Sí? La realidad es que esto no se ha tomado nunca, pero por las dudas, ven una leída, fíjense que es bastante simple y fíjense lo que les dije hoy, que cuando se afecta una enzima relacionada a la síntesis del colágeno, el patrón es recesivo, ¿sí? Ok, hablemos de Alport. Alport es una estrellita, porque por donde lo mires está lleno de datos choice. Para empezar, es la única de todas estas patologías que vemos de MEC, con excepción de Ehlers-Danlos, que está ligada al cromosoma X, ¿sí? Pero esta, a diferencia de Ehlers-Danlos, solamente está ligada al cromosoma X, y punto, ¿sí? Por eso, cuando piensen en Alport, piensen en por, de multiplicar, ¿sí? Por X, ¿sí? Ligada al cromosoma X. Colágeno afectado tipo 4, el que específico, acuérdense, colágeno de colágeno, 4 de tipo 4, y A5 es cadena alfa 5, ¿sí? Ahora bien, clínica quiero que piensen en este monito, ¿sí? Tiene alteraciones visuales, alteraciones a nivel del oído, fíjense que tiene tipo el aparatito para escuchar, ¿sí? Así que seguramente la clínica que este paciente tenga va a ser sordera. Y aparece un nuevo órgano que no hablé hasta ahora, que es riñón. Entonces, Alport, la R me tiene que hacer pensar en riñón, ¿sí? No puedo pensar en Alport sin hablar de riñón. Porque básicamente el colágeno de tipo 4 forma parte de la membrana basal glomerular en el ojo del cristalino y en el oído de la cóclea, ¿sí? Lo que más me importa es lo de la membrana basal glomerular, ¿sí? Cuando yo pierdo este colágeno tipo 4 hay alteración de la membrana basal glomerular que me genera una glomerulopatía. No profundicen en esto porque el Robbins de hecho tampoco lo hace, simplemente llévense las palabras clave. Colágeno tipo 4 en membrana basal glomerular, yo altero esto, genero una glomerulopatía. Si a mí me preguntan cuál de las patologías de la MEC genera una glomerulopatía, yo digo Alport. Fíjense además que es el único de todas estas patologías de la MEC, no les estoy hablando de poliquistosis, de la MEC, que afecta a riñón. ¿Sí? Clínicamente el paciente que tiene en principio hematuria. Si no saben qué es hematuria, básicamente estamos hablando de que el paciente está haciendo pis con sangre. ¿Sí? Entonces me lo pueden poner, por ejemplo, que tiene una orina amarronada. Me pueden decir que yo le hice ¿cómo se dice? Le pedí un análisis de orina y observé eritrocitos, ¿sí? Son diferentes formas de decir que el paciente simplemente tiene hematuria y se las puse por eso en rojo. Pis con sangre, ¿sí? Y obviamente, como todo, pueden evolucionar a la insuficiencia renal crónica, que no importa que es esto particularmente, no se lo van a preguntar así tal cual, pero simplemente tengan en cuenta de que básicamente el riñón deja de funcionar a largo plazo, ¿sí? Ojos, otra vez, yo les adelanté que en cuanto a MEC siempre se van a alterar los ojos. Hacen diferentes cosas, pero al fin y al cabo siempre se alteran los ojos. ¿Qué va a afectar de vuelta el cristalino? Un viejo conocido, lo vimos en Marfan, pero acá hace algo que nada que ver. Puede generar una catarata, que es cuando se especifica el cristalino posterior cara posterior, sí, distrofia corneal. Esto simplemente grábenselo porque no explica nada al Robin, simplemente lo describe. Sí, pero es como una lesión bastante inusual en relación a lo que venimos hablando, entonces quiero que simplemente la recuerden. A nivel de oído lo que se afecta es la cóclea. Entonces, obviamente, el paciente tiene alteraciones auditivas, ¿sí? Que va a tener sordera o hipoacusia, es exactamente lo mismo, y el Robin dice que específicamente es de conducción, ¿sí? Ok, entonces, A de audición por del cromosoma X y R de renal, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo micro, fíjense igual que lo único que hablamos de micro hasta ahora, perdón, es esto de la necrosis quística. Pero lo bueno que tiene Alport es que estos preparados no lo van a ver nunca en su vida en la cátedra porque solamente son preparados de microscopio electrónico. ¿Sí? Yo los cambios en Alport solamente los puedo ver en microscopio electrónico. Lo que se altera, o donde tendría que ir a buscar los cambios, es la membrana basal glomerular. Esto que dijimos hoy. ¿Sí? Esto es una membrana basal glomerular normal. Y esta es la de un paciente con Alport. ¿Ven cómo está engrosada y en algunos sectores está como más adelgazada? ¿Sí? ¿Cómo lo describe? Como focos irregulares de engrosamiento y adelgazamiento. ¿Sí? Hay engrosamiento, hay adelgazamiento, hay engrosamiento, hay adelgazamiento. ¿Sí? Y se dice que también está engrosamiento porque hay laminación de la lámina densa. No me interesa mucho ese concepto ahora, sí, porque simplemente lo escribe y no les da para nada información, pero simplemente sepan que las áreas que capaz están un poco más gruesas seguramente sea por el engrosamiento de la lámina densa específicamente. ¿Por qué? Por un proceso de laminación. Sí, no escribe nada. Tampoco siquiera escribe qué es laminación. Entonces simplemente nos vamos a quedar con que se adelgaza, se engrosa, se adelgaza, se engrosa, se adelgaza y que puede tener esta laminación de específicamente la lámina densa, ¿sí? Este patrón de engrosar, adelgazar, engrosar, adelgazar, supuestamente te da un patrón de red de mimbre, ¿sí? Sinceramente ni siquiera yo lo sé, yo lo veo, yo lo noto, pero bueno, por las dudas se lo pongo. No se ha tomado esto nunca, pero como sabemos en pato les gusta mucho preguntar cómo se ven ciertas cosas y sobre todo cuando adquieren patrones, ¿sí? Pero es como si fuera una canasta que se engrosa y se afina, ¿sí? Ese es como el concepto. Vamos a la cuarta enfermedad que vemos hoy de MEC y la última de MEC, que es osteogénesis imperfecta, que es también conocida como enfermedad de los huesos de cristal. El nombre ya me dice mucho. Osteogénesis imperfecta, huesos de cristal. Claramente este paciente va a tener una alteración ósea sí o sí, y seguramente esa alteración ósea involucre fracturas. Ok, entonces, ¿qué pasa en osteogénesis imperfecta? Lo que se altera es el colágeno de tipo 1. Los genes son colágeno 1, A1 o A2, o sea, cadena alfa 1 o alfa 2. Es una patología autosómica dominante y dato no menor de las patologías del tejido conectivo hereditarias es la más común, ¿sí? Es decir, de las que estamos viendo hoy, básicamente. A nivel de la clínica, yo ya les adelanté que los huesos van a ser afectados. ¿Qué pasa? Tiene una fragilidad esquelética extrema, ¿sí? El paciente tiene fracturas patológicas. Me lo pueden describir así o me pueden decir, tipo, che, tengo un paciente que es pediátrico, por ejemplo. La realidad es que hay algunos que pueden hacer vida normal. Pero, por ejemplo, te dice, tipo, está sentado en la silla, se cayó y se rompió la cadera. Si ustedes, si quieren, pueden probar, se caen de la silla en este momento. O sea, idealmente no prueben, pero bueno, si se cayeron de la silla en este momento, no se van a fracturar, ¿sí? Porque eso es lo normal, que no se fracturen en caídas de corta altura, ¿sí? Pero estos pacientes tienen fragilidad esquelética extrema. Entonces, capaz se caen, se tropezaron y ya está, se fracturaron, ¿sí? Y para que les quede en la mente esta fragilidad esquelética, osteogénesis imperfecta tiene 4 subtipos clínicos. El más mortal es de tipo 2, que es justamente el que aparece en Grey's Anatomy, ¿sí? Para los que no conocen Grey's Anatomy, en este capítulo, el bebé que tienen ellos dos básicamente muere al nacer, ¿sí? ¿Y por qué muere al nacer? Porque básicamente tenía osteogénesis imperfecta, ¿sí? De tipo 2, la más mortal. Este paciente, ya cuando estaba en útero, ¿sí? Es decir, intraútero, estaba teniendo fracturas, ¿sí? Entonces es por eso que este paciente puede morir al nacer o en útero, justamente porque ya puede presentar fracturas en el útero, imagínense, ¿sí? La fragilidad ósea que tienen, ¿sí? Por favor, grábense esto también, que pueden tener fracturas intraútero.
¿sí? Obviamente va a ser la más mortal, pero por las dudas, porque no quiero que los agarres desprevenidos, ¿sí? Y cualquier cosa, Grey's Anatomy. Ahora bien, como les dije, todo lo que es MEC afecta a los ojos. Lo bueno es que este es bastante simple y bastante fácil de ver. Tiene las escleróticas azules. Y ojo, que no es porque se deposita absolutamente nada, sino que simplemente se vuelven como más translúcidas, ¿sí? En el oído, de vuelta, les puse el mismo oído que antes, o sea que algo en común van a tener. Y no solamente lo que tienen en común es que afectan oídos, sino que también tienen sordera o hipoacusia, ¿sí? ¿Qué es lo que se afecta a osteogénesis imperfecta? Y huesos. ¿De dónde? Oído medio interno, ¿sí? Entonces, eso genera o una hipoacusia de conducción o una neurosensorial. Hipoacusia, en fin, lo que cambia es esto y esto. Cuarto tejido afectado y muy característico de osteogénesis imperfecta son los dientes, ¿sí? Que tienen una dentinogénesis o dentogénesis imperfecta. Me los van a describir como, básicamente los dientes no se forman, ¿sí? Creo que se notan que están como, pareciera como descalcificados, realmente pareciera que no los tienen, ¿sí? Los pueden describir como dientes pequeños, amarillentos y que no se terminan de formar. Entonces, cuando pienso en osteogénesis imperfecta, pienso en todo esto que tengo acá. Escleróticos azules, hipoacusia, dentinogénesis imperfecta y fragilidad en los huesos, ¿sí? Acuérdense que pueden tener fracturas intraútero. En resumen, este es el mismo cuadro que teníamos hoy, ¿sí? Que le vamos a sumar todo esto, ¿sí? Acuérdense que Marfan, el herdan, los histogénesis tienen afectaciones a nivel esquelético. En Marfan yo se las dividí en extremidad, tórax, columna y cráneo, ¿sí? Acuérdense que son pacientes muy largos y que también son pacientes que son muy laxos. Pero ojo que el herdan también son pacientes muy laxos, ¿sí? Pero si me dicen, por ejemplo, que es muy largo o me dicen que ya tiene subluxación del cristalino, yo tengo que ir pensando en Marfan, ¿sí? No tanto en el herdan. Así que ojo con eso, ¿no? Porque ser laxo dicen, esto es. Algo que les quería agregar acá es que esta hipermovilidad de las articulaciones en el Erdan los puede hacer también que las articulaciones se luxen, o sea, como que se desplazan las superficies articulares, ¿sí? Si buscan en internet una imagen tipo luxación de hombro, por ejemplo, les va a quedar clarísimo, ¿sí? Y que por eso estos pacientes pueden cursar con mucho dolor, simplemente por la luxación, ¿sí? Fíjense que Alport a nivel esquelético no tiene absolutamente nada y osteogénesis imperfecta tiene lo que ya dijimos, son huesos de cristal, ¿sí? Fracturas que patológicas. Fíjense que a nivel ocular, tanto Marfan como el Erdan, como Alport, como osteogénesis imperfecta tienen lesiones a nivel ocular, ¿sí? Pero osteogénesis es el único que, como solamente tengo estas lesiones en la esclerótica, ¿sí? La visión no va a estar afectada, ¿sí? En cambio, como fan, el Erdan sí me pueden decir que le cuesta ver. O sea, básicamente me lo van a poner, no me lo van a poner así claramente, simplemente se los puse así para que a ustedes les quede, pero me van a decir, por ejemplo, que tiene disminución en la visión o tiene dificultades para la visión, ¿sí? Ojo, si bien me dicen dificultades de la visión, yo tengo que ver después cuál es la lesión específica que tiene. Si tiene desprendimiento de retina, el Erdan si tiene subluxación bilateral o luxación del cristalino, Marfan. Si tiene cataratas posterior o distrofia corneal, Alport, ¿sí? No se olviden del desprendimiento de retina que no mencioné, pero bueno, también es importante, ¿sí? ¿Quiénes tienen sordera? Alport y osteogénesis imperfecta. Acuérdense que en Alport es porque yo afecté la cóclea, ¿sí? Según Robbins, es de conducción. En osteogénesis imperfecta son los huesos, ¿sí? Entonces tiene las dos, o conducción o sensorial. Ok, este último segmento se los dejé simplemente para que hablemos de órganos más específicos, ¿sí? Que están afectados en unas patologías, pero para nada en otras. Por ejemplo, Marfan, todo lo que es cardiovascular. Acuérdense que les dije que las lesiones son prolapso de la mitral y aneurisma de la aorta ascendente, ¿sí? ¿Trae complicaciones? Sí, obvio, eso lo vuelven a ver después, ¿sí? Pero las lesiones principales son estas. El Erdanlos, ¿qué pasa? Se afecta la piel, ¿se acuerdan? Yo les puse gatito, el pelaje, buenísimo, piel. Sí que va a tener hiperlaxitud, pero acuérdense que era una piel muy frágil, así que puede presentar directamente hematomas y mala cicatrización, ¿sí? Entonces te dicen, tipo, che, lo operamos, no cicatriza. O tiene cicatrices, por ejemplo, las hipertróficas, ¿sí? Vasos intestino, acuérdense que el Erdanlos tenía un tipo particular que era el vascular que afectaba vasos e intestino y que podía tener hernias diafragmáticas, ¿sí? Alport, riñón, R de riñón, no me puedo olvidar, ¿sí? Que genera una glomerulopatía, clínicamente hematuria. Osteogénesis imperfecta, que le vamos a sumar a todo lo que ya hablamos acá, los dientes, ¿sí? Y eso fue MEC. Después ustedes lo leen más tranquilos, lo vuelven a rever y demás. Ok, hablemos de poliquistosis renal. Pero para hablar de poliquistosis renal, primero tenemos que hablar de que es un quiste, ¿sí? Ojo, está en lila, porque esto no es una patología de la matriz extracelular. Lo vamos a dar, sigue siendo una patología mendeliana, pero no es una patología de la matriz extracelular. No voy a hablar ni de colágeno, ni de, no sé, fibrotina, ni fibrina, nada de eso, ¿sí? No es una patología de la MEC. Ok, entonces, poliquistosis renal. Antes de hablar de poliquistosis, tienen que hablar de básicamente qué es un quiste, ¿sí? La definición de un quiste es como una cavidad limitada por su propia pared, que por lo general tiene contenido, ¿sí? No se los puse, pero de vuelta, por lo general tiene contenido líquido, ¿sí? Esto es un quiste al corte y esto es un quiste en la superficie, ¿sí? ¿Por qué quiero que tengan esta imagen en cuenta? Porque no quiero que se olviden que pueden deformar la superficie. Entonces, esto es un quiste, esto sigue siendo un riñón, muy bonito, muy bonito, y esto es un quiste. Vieron que parece como una chupita, bombucha, el término que ustedes elijan siendo de provincia o de capital, pero parece una chupita o una bombucha. Y es un quiste único. ¿Qué pasa en poliquistosis? Tengo múltiples quistes. Tuki, un quiste, un quiste, un quiste, un quiste, un quiste. Todo esto es una poliquistosis. Sí, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando hablé de poliquistosis, yo voy a dividirla en dos grandes grupos. La poliquistosis renal del adulto, que en el Robbins la pueden leer como poliquistosis autosómica dominante, y la poliquistosis renal del infante, que la pueden leer también como autosómica recesiva. ¿Sí? Ya el título me está adelantando algo, ¿sí? Que mientras que en este caso voy a hablar más que nada de pacientes adultos y acá más que nada voy a hablar de pacientes pediátricos, infantes, ¿sí? Y otra cosa que me adelanta es que todo lo que es del adulto es autosómico dominante, mientras que lo del infante es autosómico recesivo. Que acá diga compuesto simplemente es porque Robbins dice que específicamente para que se presente esta patología, el paciente tiene que tener la mutación en dos alelos, ¿sí? Eso significa que yo heredé una mutación de la madre y una mutación del padre, por eso es compuesto, ¿sí? Tengo los dos alelos mutados y es uno de la madre y otro del padre. Ahora bien, ¿cuáles son los genes que se mutan? En el adulto, PKD1, PKD2, PKD1 codifica para la policistina 1 y PKD2 policistina 2, ¿sí? ¿Qué quiero que se lleven de todo esto? Que esta genera el 85% de los casos de la poliquistosis renal del adulto, ¿sí? Y por las dudas se los puse los cromosomas. No se toman tanto, pero como son choice, uno no sabe. Cromosoma 16 y cromosoma 4. La PKHD1 es la de los niños, codifica para una fibrocistina 1 y está en el cromosoma 6, ¿sí? Ojo,
Algo que yo no hablé tanto acá es sobre la patogenia de esta enfermedad porque no fue un tema muy tomado, ¿sí? Pero igualmente quiero que eso sí lo lean del Robbins, ¿sí? Simplemente no lo hablemos acá porque no es un tema que es tomado en oral ni es tomado en Choice, pero por las dudas quiero que lo lean para que tengan una idea. Si se les complica mucho, no pasa nada, lo volvemos a hablar, ¿sí? Pero en principio, esto es lo que más se ha hablado y se ha tomado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué gran diferencia, y estas son cosas que sí se ha tomado, hay entre el adulto y el niño? Básicamente que el adulto es todo grande, ¿sí? Tiene quistes grandes. Ustedes acá lo ven, esta es la imagen de antes, pero lo notan. Esto es un quiste, por ejemplo. O sea, no tiene contenido líquido en su interior, ¿no? Pero esto es un quiste. Son quistes grandes que tienen entre 3 a 4 centímetros, ¿sí? Y fíjense que algo importante de estos quistes es que alteran la superficie externa del órgano. Normalmente el riñón tiene forma de haba, de habichuela, de poroto, lo que ustedes quieran, pero fíjense que acá está completamente deformada su forma, ¿sí? Alteran su superficie externa. Mientras que en el niño, ¿sí? No solamente tiene quistes pequeños, sino que su superficie externa, fíjense que no está afectada, ¿sí? Ahora bien, quistes grandes en el adulto, quistes pequeños en el niño. Cada uno de estos que ven acá es un pequeño quiste, ¿sí? Se dice que en el niño la presencia de estos quistes le dan como un patrón en esponja, ¿sí? Y la verdad que me parece bastante correcto, siento que se nota un montón, no como otros patrones de pato, es un poco más difícil de ver. Ojo, que tanto en el niño como en el adulto como en el niño, los órganos van a estar aumentados de tamaño, ¿sí? Pero fíjense de vuelta, el tamaño de estos quistes y el tamaño de estos pequeños quistes, ¿sí? Por las dudas, vieron que yo acá tengo básicamente el órgano entero y acá también. Yo acá lo que hice fue cortarlo a la mitad. Esto es una disección. Acá lo mismo, ¿sí? Así que ojo, porque me pueden decir, al corte huevo múltiples cavidades limitadas con contenido líquido, por ejemplo, de gran tamaño. Esos son quistes, básicamente, ¿sí? De pequeño tamaño, ¿sí? Así que ojo con eso. Todo lo que es adulto se describe que es bilateral. La verdad es que del niño seguramente sea bilateral, pero no está escrito que lo sea, entonces simplemente no los puse porque el Robbins no lo dice y el Robbins ya saben que acá es palabra santa, ¿sí? Ok, otras diferencias, que estos quistes en el adulto pueden derivar o originarse de cualquier túbulo. Eso significa que si yo agarro un quiste, agarro mi burbujita, si agarro mi quiste, y lo veo al micro, el epitelio que recubre este quiste, puede ser cualquiera, ¿sí? Porque deriva básicamente de cualquier túbulo. Es por eso que se dicen que están recubiertos por epitelio variable. En cambio, en el niño es como un poco más organizado. Derivan del conducto colector, me faltó la T, mil disculpas, pero derivan del conducto colector, y es por eso que cuando yo los veo al micro van a estar todos revestidos por epitelio cúbico, ¿sí? Ahora bien, en la poliquitosis renal del adulto, aunque uno no lo crea, en esta cosa horrible que vemos acá, hay parénquima sano entre los quistes. Obviamente eso lo evalúo simplemente al micro, ¿sí? Lo mismo que esto, micro, micro. Y en el niño se vio que los quistes reemplazan todo, tanto corteza como médula, ¿sí? Micro, 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 micro. Todo lo que hablemos hasta acá, acuérdense que es macro. ¿Qué otras características tienen estas dos patologías? Que ambas pueden afectar otros órganos. El órgano que afectan en común es hígado, pero ojo, mientras que en el niño, a nivel hepático directamente presentan fibrosis hepática, ¿sí? En el adulto lo único que hacen es presentar quistes. Entonces esta patología puede pasar asintomática. Ojo que en el adulto puede tener quistes en otros órganos, como vaso, páncreas, pulmón, ¿sí? Cosas que se han descrito, que la verdad es que no se han tomado, pero se las quiero poner igual por las dudas. Aneurisma, que ya sabemos qué es, pero a la altura del polígono de Willis. Hemorragias subaracnoides y prolapso mitral, que ya también lo vimos. Y bueno, esas son las patologías que básicamente teníamos que ver hoy, como ya les adelanté. La clase, acuérdense que yo se las dividí en dos, en patologías de la MEC y en poliquistosis renal, ¿sí? Estudienlas de esa manera. Acuérdense que lo único que tienen en común estas enfermedades es que son trastornos mendelianos, ¿sí? Estos cuadros los vamos a volver a ver porque hay muchas patologías metabólicas, por ejemplo, que las van a ver conmigo, que también son, para nuestra suerte, trastornos mendelianos. Así que nada, eso es todo por hoy, chicos, y perdón por subir la clase tarde, pero bueno, estuve tipo entrando en una residencia, así que nada, chismecito de paso para el final, y bueno, el patura ahora tiene residente de anestesia, así que nada, eso, un besito enorme y espero que las clases les haya servido. Hola chiquillos, hoy vamos a hablar de amiloidosis, ¿sí? Y sobre que la clase se subió el domingo, pero comenzó con la resi, ¿sí? Así que por favor ténganme paciencia y estas clases las cambiamos todas este cuatrimestre. Sus clases son absolutamente todas nuevas, ¿sí? Así que bueno, justo tuve guardia ayer, entonces por eso, ¿sí? Pero bueno, excusas al lado, comencemos con amiloidosis, que es el tema que a ustedes los asusta, los preocupa, y la verdad es que es un poco más sencillo de lo que nosotros pensamos. Van a ver que todo se relaciona con todo, ¿sí? Entonces, primero que nada, quiero que hablemos de qué es amiloidosis. Amiloidosis engloba un conjunto de trastornos que pueden ser tanto hereditarios como inflamatorios, en los que el depósito extracelular de proteínas fibrilares es el responsable de daño tisular. Esta definición a mí ya me dice mucho. Lo que me dice básicamente es que yo voy a meter es una bolsa de datos, porque yo meto una banda de enfermedades, algunas simplemente hereditarias, algunas simplemente inflamatorias, ¿sí? Que lo único que tienen en común es que hay un depósito proteináceo, ¿sí? Este depósito proteináceo, ¿sí? Va a ser siempre extracelular. Es lo único que tienen estas enfermedades en común, ¿sí? ¿Qué es este depósito de proteínas, o cómo le voy a llamar? Básicamente amiloide, ¿está? ¿Sí? Bueno, cosas que quiero que tengan en cuenta. Nosotros ya estamos hablando de que es un depósito de proteínas, depósito de proteínas. Entonces, una de las cosas que yo tengo que ir preguntándome es cómo yo lo vería esto, por ejemplo, al micro con atención de hematoxilina eosina, ¿sí? Entonces, de vuelta, yo tengo un depósito de proteínas fibrilares, ¿sí? ¿Cuál es el origen? Yo tengo estas proteínas mal plegadas, que si son proteínas mal plegadas, yo no puedo hacer proteólisis, ¿sí? Si yo no las puedo degradar, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a acumular. Y cuando se acumulan, me terminan adquiriendo un patrón de proteínas fibrilares. ¿Por qué les digo esto? Porque si a mí me dicen, ¿cuál es la patogenia de amiloidosis? Me dicen depósito de proteínas mal plegadas, estaría bien. Si me dicen depósito de proteínas fibrilares, estaría bien porque me está hablando de lo mismo. Yo lo que tengo es una proteína mal plegada, ¿sí? Que se acumula, se acumula, se acumula, y cuando tengo varias, adquieren este patrón de proteína fibrilar. ¿Se entendió? Una consecuencia de la otra, pero en principio me están hablando de lo mismo, la patogenia de la enfermedad.
depósito de proteínas mal plegadas me lleva a depósito de proteínas fibrilar, ¿sí? Por eso la definición directamente me habla, fíjense, de depósito de proteínas fibrilares, ¿sí? Ahora bien, algo que quiero que tengan en cuenta es que estas proteínas adquieren la forma de hoja beta plegada, ¿sí? No se enrosquen con esto, simplemente sepan hoja beta plegada, ¿sí? ¿Por qué a mí me importa esto? Por algo que yo voy a ver luego en la tinción, ¿sí? Por eso se los puse acá y quiero que lo recuerden, ¿está? Pero bueno, entonces, tengan en cuenta que si a mí me dicen depósito de proteínas mal plegadas, depósito de proteínas hoja beta plegada, depósito de proteína fibrilar, en principio están hablando de lo mismo, ¿sí? Uno lleva al otro, ¿sí? Es lo que les dije hace un ratito, pero quiero que termine de cerrar. Entonces, por un lado, ya les adelanté que estamos hablando de proteínas. Yo les dije, vayan pensando como lo voy a ver en noticia de hematoxilina y eosina, ¿sí? Y por otro lado, yo les dije que el depósito es siempre extracelular. Entonces, ya esto me está diciendo a dónde yo tengo que ir a buscar este depósito, ¿está? Entonces, por ejemplo, este es el preparado que ustedes tienen en la cátedra, ¿sí? Yo tengo que ir a buscar un depósito de proteínas. ¿Las proteínas tienen células? No. Yo le dije el depósito era extracelular. Entonces yo no tengo que buscar nada y no puedo escribir nada celular. ¿Qué es lo que voy a decir yo? Que estos depósitos de amiloide, como los veo en la tinción de H. como una masa amorfa, porque no tiene forma, ¿sí? O sinófila, porque estoy hablando de proteínas, ¿sí? Y halina, ¿sí? Ojo, que acá esto lo veo acá en su preparado, ¿sí? Por favor, chusmen el preparado de vaso con amiloidosis cuando estén en el práctico. Recuerden que el PATUR también, además de esto, le suma una descripción del preparado histológico. Así que también van a ir a chusmear eso, ¿sí? Pero por favor, cuando estén en clase, márquenlo, porque es un preparado que ustedes como que los confunden mucho, entonces queremos que en la clase aprovechen a marcarlo y recuerden que con nosotros también tienen la descripción histológica de este preparado, ¿sí? Ahora bien, entonces, yo tengo estos depósitos de amiloide y como los voy a ver en una tinción de H como una masa amorfa eosinófila y halina. Ojo con este concepto de masa amorfa eosinófila. ¿Por qué? Porque no es la única situación donde yo tengo una masa amorfa eosinófila. Un ejemplo es la necrosis gaseosa. En la necrosis gaseosa yo también describía que tenía una masa amorfa eosinófila, ¿sí? Pero ¿cuál era la diferencia? Que cuando yo hablaba de necrosis gaseosa, yo decía masa amorfa eosinófila más algo. ¿Qué cosa? Polvillo nuclear, ¿sí? Así que ojo con eso, sobre todo en el choice. Lean siempre todos los enunciados, ¿sí? Y sean específicos, ¿está? Esto de masa amorfa eosinófila, a veces también lo pueden leer como masa acelular, ¿sí? Ojo que masa acelular también engloba un montón de conceptos, así que siempre fíjense todos los enunciados, ¿sí? Pero ¿por qué acelular? Porque literalmente les dije hoy, ¿sí? Se los dije hace unos segundos, no hay célula alguna acá, ¿sí? Simplemente son depósitos de proteínas, ¿sí? Y en necrosis gaseosa también podríamos decir una masa celular, ¿pero por qué? Porque yo destruí todas las células, ¿sí? Lo único que tengo son detritus celulares y polvillo nuclear. Bueno, dicho todo esto de la masa amorfa, y ojo con el choice, tenemos que tener en cuenta que amiloidosis además tiene una tinción más específica que lo conocemos como tinción de rojo Congo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta esta tinción de rojo Congo? Que si yo lo veo en microscopio óptico, yo los depósitos amiloides los voy a ver rojos. Pero eso es inespecífico porque hay muchas cosas que yo puedo ver con rojo Congo rojo. ¿Sí? Lo específico de esta tinción es cuando yo lo veo en un microscopio de luz polarizada, donde voy a ver que esas áreas que antes eran rojas ahora se van a ver verde, verde manzana específicamente. ¿Sí? Que es lo que se conoce como el concepto de birrefringencia. Básicamente yo cambio el patrón de luz que le estoy dando, ¿sí? Y lo que voy a hacer con eso es que cambie o vire el color. ¿Sí? A ver si se los puedo mostrar. Fíjense, acá tenemos una distinción de hematoxilina eosina, ¿sí? Y de vuelta, hay un depósito extracelular de proteína fibrilar, ¿está? Como lo voy a escribir como una masa amorfa eosinófila y hialina. Esto es un preparado de hígado, todos estos son mis hepatocitos, fíjense, estos depósitos hialinos acelulares, ¿sí? Este es un preparado de la cátedra, que yo les dije que acá tengo una masa amorfa eosinófila, ¿sí? Que pareciera que formara una estructura nodular, ¿sí? Preparado de corazón. Miocardiocitos, 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 ven los depósitos entre las células. ¿Por qué le puse todos estos preparados? Para que quede claro el concepto de que los depósitos son no solamente de proteínas, sino que son extracelulares, ¿sí? Eso me dice, como yo les dije, mucho. Ya me dice cómo lo voy a ver y en dónde lo tengo que buscar. Vamos con la tinción de rojo Congo. Tengan en cuenta de que esto nosotros no lo vamos a ver en la cátedra. No hay preparados de tinción con rojo Congo y mucho menos tenemos un microscopio con luz polarizada, ¿sí? Así que bueno, pero es importante porque es bastante específico de amiloidosis, ¿sí? Recuerden lo que les dije. Yo lo tiño con rojo Congo y no pasa nada. Yo veo los depósitos, estos por las dudas son glomérulos, los túbulos, ¿sí? El intersticio, ¿sí? Yo los depósitos los veo rojos. ¿Ven? Acá también los noto en el intersticio, pero eso es muy específico. ¿Cuándo se vuelve esta tinción específica? Cuando lo veo con un microscopio de luz polarizada. Que ahí los depósitos se tornan verde manzana, ¿sí? Que es lo que dijimos de birrefringencia. Miren acá, estas cosas claramente no suceden en el agua, ¿sí? Este video no es de nosotros, pero quiero que les quede, no importa el órgano, quiero que les quede claro el concepto, ¿sí? Rojo, mira el verde manzana, ¿está? Bueno, entonces, yo les dije que amiloidosis es un tema que conecta muchos conceptos y los repite una y otra vez. Uno de estos es la patogenia de la enfermedad. ¿Sí? Que yo les dije que todo se debía a que yo tengo un depósito de proteínas fibrilares. ¿Sí? Este depósito de proteínas fibrilares es porque yo tengo proteínas mal plegadas que se acumulan y adquieren este patrón de proteína fibrilar. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan patogenia de amiloidosis, les voy a decir lo mismo que les acabo de decir. ¿Sí? ¿Qué voy a decir? Que yo tengo un plegamiento normal de proteínas que se depositan en forma de fibrillas, entre paréntesis, proteínas fibrilares, lo mismo. ¿Sí? ¿En dónde? En los tejidos extracelulares. ¿Ven cómo ya la definición me habla de la patogenia? ¿Sí? Cómo voy a ir uniendo estos conceptos. Entonces, en resumidas cuentas, a mí me pueden decir depósito de proteínas mal plegadas y me pueden decir depósito de proteínas fibrilares. ¿Sí? ¿Está? Algo que quiero que tengan en cuenta es que si a mí me preguntan de patogenia, yo nunca jamás en la vida voy a hablar de atrofia por compresión, porque eso no es la patogenia, eso es la consecuencia de que yo deposité mis proteínas fibrilares. ¿Quedó claro? No sé por qué les pregunto si esto es una relación, ¿sí? Pero quiero que quede claro. El daño tisular, en última instancia, sí lo generan por atrofia por compresión. Piensen que yo tengo esta pelota. Fíjense, este preparado, yo tengo una pelota acá de proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera? Comprime el tejido circundante y genera atrofia, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntan capaz mecanismo de lesión,
celular puede ser atrofia por compresión. Pero si a mí me preguntan patogenia, me está preguntando, tipo, che, ¿qué es lo que pasa en la amiloidosis? ¿Por qué se da, básicamente? Y yo lo que tengo que responder es esto, ¿sí? Yo no quiero que ustedes nunca, cuando hablan de patogenia, me hablan de que hay una síntesis aumentada de proteínas o síntesis disminuida de proteínas, ¿sí? No quiero que me digan que hay síntesis de proteínas ya mal plegadas o que se sintetizaban normal, pero después se mal. ¿Por qué? Porque básicamente están preguntando patogenia de amiloidosis, ¿sí? Lo único que tienen en común todas las amiloidosis, todas las enfermedades, sí, es verdad, pero es depósito de proteínas fibrilares. ¿Qué es lo que pasa? Y la razón por la que yo no quiero que piensen en todo esto cuando me hablen de patogenia, la fuente de mis proteínas mal plegadas son múltiples, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que esto es medio una bolsa de datos. Entonces, por ejemplo, esto es de errores, ¿sí? Fíjense, yo puedo tener situaciones donde sintetizo grandes cantidades de una proteína anómala, o puedo tener situaciones donde yo sintetizo proteínas, concentraciones normales o cantidades normales de una proteína anómala. Puedo tener situaciones como esta, donde yo en realidad sintetizo una proteína normal, ¿sí? Pero se pliega mal, o situaciones donde yo tengo una mutación genética y ya sintetizo una proteína mal plegada. ¿Se entiende? Entonces, las fuentes de estas proteínas mal plegadas pueden ser múltiples. Pueden ser situaciones donde yo tenga grandes concentraciones, o sea, síntesis aumentada o síntesis normal. Pueden ser situaciones donde yo tenga proteínas normales que se pliegan mal luego, o que, por ejemplo, yo hago proteólisis de esas proteínas, pero es una proteólisis errante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, corto un receptor a la mitad y eso ya se convierte en una proteína mal plegada, ¿sí? O pues puedo tener situaciones donde yo directamente sintetizo proteínas mal plegadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque si yo estoy en un choice y me preguntan patogenia, yo lo que quiero que ustedes lo que me estoy adelantando, lo que quiero que ustedes respondan es simplemente esto, depósito de proteínas fibrilares. En su efecto, depósito de proteínas mal plegadas, ¿sí? Pero quiero que respondan esto. ¿Por qué? Porque la fuente de las proteínas mal plegadas pueden ser múltiples, ¿sí? Entonces yo nunca voy a hablar de la patogenia como que hay un aumento de la síntesis, disminución de la síntesis, síntesis de proteínas ya chotas, o síntesis de proteínas normales que luego se malplegan, ¿sí? Porque, como les dije, ¿sí? Las fuentes son diferentes, lo único que tienen en común, la patogenia de amiloidosis es este depósito de proteínas fibrilares, ¿sí? Espero que eso haya quedado claro porque es por ahí lo que más les presta confusión. Cualquier cosa igual, acuérdense que tenemos la clase de repaso y la clase de choice para hablar de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de amiloidosis, vamos a ver que nosotros podemos clasificarlo, ¿sí? Podemos hacer una clasificación química según las características del amiloide o una clasificación clínica, que el Robbins también lo denomina como clínica morfológica y ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos de clasificación química de amiloidosis, a mí lo que me interesa es qué amiloide se está depositando, ¿sí? Y si yo estoy hablando de amiloide, básicamente lo que estoy hablando es de proteína fibrilar. Entonces, cuando lean el Robbins van a ver que puede presentar ambos nombres, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un depósito de amiloide o de proteína fibrilar que se denomina proteína de la cadena ligera de amiloide, o también llamado AL, ¿sí? O amiloide AL, ¿sí? El nombre a mí me dice un montón, Estalia a mí me dice un montón, me dice que va a haber algo que es ligero, ¿sí? ¿Qué va a ser ligero? ¿Sí? Básicamente, ¿cuál va a ser mi proteína precursora? Y es la forma en la que quiero que lo relacionen. Las cadenas ligeras de inmunoglobulinas o fragmentos de estas cadenas ligeras, ¿sí? Si están medio perdidos, acuérdense que yo estoy hablando acá de inmunoglobulinas, son básicamente anticuerpos, ¿sí? Y estas están formadas por una cadena pesada y una cadena ligera, ¿sí? La proteína precursora acá van a ser las cadenas ligeras, ¿está? Bueno, entonces, yo, ¿dónde o cómo obtengo estas inmunoglobulinas? Que es lo que yo quiero que ustedes piensen siempre para relacionar la causa con la enfermedad asociada, ¿sí? Básicamente, de acá, ¿sí? De expansión monoclonal de linfocitos B que después me dan las células plasmáticas, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, células plasmáticas monoclonales, esas son las fuentes de inmunoglobulinas. Entonces, si yo pienso cuál podría ser la enfermedad asociada, simplemente son células, estas mismas células monoclonales plasmáticas, pero que proliferan, ¿sí? Básicamente esa va a ser mi enfermedad asociada. Ojo, yo acá les puse como una sección aparte de mieloma múltiple, pero mieloma múltiple es una enfermedad que entra dentro de este grupo. Lo que pasa es que esta enfermedad es tan característica y quiero que se la agraden tanto que se las puse aparte, ¿está? Entonces, hay situaciones de amiloidosis donde yo puedo pensar en base al amiloide que yo tengo, cuál puede ser la proteína precursora y cuál puede ser la fuente, y por ende, cuál puede ser la enfermedad asociada. ¿Sí? ¿Está? El amiloide AL o de cadenas ligeras es una de esas situaciones. ¿Está? Ahora bien, otro tipo de amiloide que yo tengo es lo que se conoce como proteína asociada a amiloide o amiloide AA. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la proteína precursora? Proteína amiloide en suero, siglas SAA. ¿Qué es lo que pasa con esta proteína amiloide en suero? Es básicamente un reactante de fase aguda. Entonces yo lo sintetizo en situaciones de inflamación aguda, en respuesta a interleuquinas 1 y 6. ¿Cuándo está el problema? Cuando yo tengo, por ejemplo, inflamaciones crónicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo acá aumento la síntesis y liberación de esta proteína, ¿sí? Y esta proteína, la característica que tiene es que se sintetiza normal, se libera normal, pero luego se malpliega solita, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular, ¿sí? Entonces, de vuelta, es una situación, esas situaciones donde si yo sé cuál es el amiloide que tengo y sé cuál es el precursor, yo voy a saber en qué situaciones o enfermedades lo voy a tener. ¿Cuándo lo voy a tener? En situaciones de inflamaciones crónicas, ¿sí? También este tipo de amiloide lo puedo presentar en lo que se conoce como fiebre mediterránea familiar, pero se va a relacionar con una interleuquina, entonces dudo mucho de que se olviden esta relación. Después igual lo vamos a hablar un poco más, ¿sí? Ahora bien, un tipo de amiloide que a ustedes les encanta y es el primero que siempre me dicen es el amiloide beta, ¿sí? O amiloide beta. ¿Sí? El precursor es una proteína precursora de amiloide, ¿sí? Ni pincha ni corta, es un canal transmembrana que el tema acá es que hay proteólisis de ese canal, pero incompleta. Entonces, una vez que yo ya tengo una proteólisis deficiente, yo genero una proteína mal plegada, ¿está bien? Entonces, bien. ¿Por qué yo digo que estas siempre les encanta decirme? Porque es la que está relacionada con el Alzheimer, que son cosas que ustedes vienen viendo, por ejemplo, de Bioki y también de Fisio, ¿sí? Y bueno, el origen no es realmente el origen, sino donde yo lo voy a encontrar es en cerebro. Esta es una de las situaciones donde yo solamente voy a tener amiloidosis en un solo órgano, que es lo que conocemos como amiloidosis localizada. Después lo vamos a ver mejor. ¿Y en qué órgano va a ser? En el sistema nervioso central, cerebro específicamente. Entonces, Alzheimer, ya tengo que ir pensando que el órgano afectado en principio es un cerebro, y que es lo que se conoce como una amiloidosis localizada, ¿sí?
Ahora bien, otros tipos de amiloides que tenemos, pero un poco menos importantes, sin embargo, se los mencioné porque se los mencionan tanto en el teórico como en de la cátedra, como en Robbins, ¿sí? Es el amiloide TTR. ¿Por qué se llama así? Porque el precursor es un transportador conocido como transtiretina, TTR, ¿sí? Acá es una de esas situaciones donde por desgracia no lo puedo pensar mucho, ¿sí? La fuente no me dice nada. Lo que quiero que sepan de TTR simplemente es que yo puedo tener dos situaciones. Donde una situación de el gen de este transportador esté directamente mutado, que es el ejemplo que el Robbins me da acá. Ven, yo tengo una mutación, se sintetiza en concentraciones normales, pero la transtiretina ya está mutada, ¿sí? Entonces se deposita, ¿sí? Que el ejemplo que da es la polineuropatía amiloidea o amiloidóticas, también lo pueden leer, familiares, ¿sí? Acá tengo el gen de TTR mutado. Pero hay una amiloidosis, que es la amiloidosis sistémica senil, donde esta proteína no está mutada, ¿está? Así que ojo con esto, no se ha tomado nunca, pero siento que puede ser choseable. Hay una tercera, ya ni contar podemos, pero hay un último amiloide que no le da un nombre particular, simplemente lo menciona como microglobulina beta 2, sí, pero las siglas son A beta 2M, que el origen tampoco me dice mucho, ¿sí? Es simplemente una proteína sérica, también lo puedo encontrar en los MH de clase 1, pero al fin y al cabo proteína sérica. ¿Qué es lo que me importa de esta microglobulina beta 2? Que se va a presentar en contextos de hemodiálisis prolongada, ¿sí? Y también puede pasar en insuficiencia renal crónica, pero son dos conceptos que yo quiero que ustedes relacionen. Yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, el riñón no le funciona, ¿sí? Básicamente no está filtrando nada y acumula todo, entonces eso a mí no me sirve. ¿Y qué voy a hacer? Entonces a ese paciente, que tiene insuficiencia renal crónica, lo pongo en hemodiálisis, ¿sí? Por eso son conceptos que se relacionan, ¿sí? En la insuficiencia renal crónica yo empiezo a acumular cosas. ¿Qué voy a acumular, por ejemplo? Esta microglobulina beta 2, ¿sí? Lo ideal es que yo con hemodiálisis saque esta microglobulina beta 2 y quede todo óptimo de 10, ¿sí? Pero antes esta proteína no se podía filtrar, ¿sí? Entonces, por eso en pacientes con insuficiencia renal crónica, que aunque tuvieran hemodiálisis prolongada, se acumulaban, ¿sí? Me generaba este tipo de amiloidosis. Ahora bien, vamos a ver, como ya les dije, en amiloidosis muchos conceptos se relacionan, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la clasificación clínica, que puede ser clínica morfológica, lo que el Robbins dice es que nosotros, en principio, podemos clasificar la amiloidosis en localizada o sistémica según dónde se ven los depósitos del amiloide. Si se dan en un solo órgano, localizada. Si se acuerdan, yo les digo un ejemplo hoy, que era Alzheimer, ¿sí? Si es en múltiples órganos, la voy a conocer como amiloidosis sistémica. ¿Está? Amiloidosis localizadas no se ha tomado, acuérdense lo que le acabo de decir, el ejemplo es Alzheimer, ¿sí? Cosas que le sumé, que no vi que se tomaran, pero por las dudas se las puse, órganos más afectados en amiloidosis localizada. Pulmón, laringe, piel, vejiga, lengua y tejido periocular. Me encantaría tener una regla mnemotécnica para esto, pero la verdad es una de esas cosas que solamente hay que estudiar de memoria. De hecho, fíjense que, por ejemplo, el sistema nervioso central ni siquiera lo menciona, y justamente nosotros hablamos de Alzheimer. Ahora bien, otro ejemplo es diabetes de tipo 2, que ustedes, yo quiero que se graben este concepto de que es un tipo de amiloidosis localizada, y cuando nosotros estemos hablando de diabetes, que también lo van a ver conmigo, lo vuelvan a tener en la mente, ¿sí? Así que se lo graban. Entonces, yo les dije que podía ser en principio localizada o sistémica. Cuando nosotros hablamos de amiloidosis sistémica, la vamos a dividir según su causa en primaria o secundaria. Si hablamos de primaria, fíjense cuál es la causa. Proliferación de células plasmáticas clonales o monoclonales. Lo mismo. ¿Sí? Y entonces yo ya tengo que ir pensando, tipo, che, me estás hablando de células plasmáticas clonales. ¿Qué hacían estas células plasmáticas clonales? Y sintetizar inmunoglobulinas. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la proteína fibrilar o amiloide asociado a lo que se conoce como amiloidosis primaria? Las de cadenas ligeras. Esta. ¿Sí? Fíjense que acá les puse como enfermedad asociada, ¿sí? Pero la causa, fíjense que es la misma. Entonces, ¿qué puede hacer? Me pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la causa de la amiloidosis primaria? Y yo voy a decir proliferación de células plasmáticas monoclonales, por ejemplo. Me pueden preguntar, ¿cuál es el amiloide asociado a la proteína fibrilar asociada? Y yo voy a decir el amiloide AL o amiloide de las cadenas ligeras. Me pueden preguntar, che, en la amiloidosis primaria, ¿sí? ¿Cuál es la proteína precursora de tu amiloide? Yo le voy a decir cadenas ligeras de las inmunoglobulinas o fragmentos de estas cadenas ligeras. ¿Está? Son todas maneras diferentes que me pueden tomar. Fíjense también que yo les dije que cuando nosotros hablamos de proliferación de células plasmáticas monoclonales, engloba diferentes enfermedades, pero una muy característica, y no necesariamente la más frecuente, pero muy característica que quiero que siempre la piensen, es el milioma múltiple, ¿sí? No necesito que sepan, no lo busquen, no profundicen. Está asociado que una de estas enfermedades de proliferación de células plasmáticas monoclonales es el mieloma múltiple, ¿sí? Esto es un tema más de para todos, yo le voy a dar alguna que otra característica simplemente a razón de que puedan solo un choice, ¿sí? Pero no profundicen. Proliferación de células plasmáticas clonales, mieloma múltiple, ¿sí? Cosas que se ha tomado en choice muy, muy viejos, que la verdad es que mucho sentido no tienen, pero bueno, yo se las dejo por las dudas, los órganos afectados. En amiloidosis primaria son, en orden de frecuencia, corazón, tubo digestivo, respiratorio, nervios periféricos, piel y lengua. Ojo con la lengua, porque es una de las cosas que se ha tomado. Em, Ahora bien, amiloidosis secundaria, yo les dije que la clasificación entre primaria y secundaria era la causa, ¿sí? ¿Cuál va a ser la causa de las amiloidosis secundarias? Las inflamaciones crónicas. Y entonces yo digo, inflamaciones crónicas. Yo antes me había dicho algo de reactante de fase aguda y una proteína que se asociaba a la inflamación. Y decir, sí, ¿cuál es la proteína fibrilar o amiloide, que se asocia a estas inflamaciones? La proteína asociada a amiloide o AA. Está acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que el ROS lo que dice es que yo normalmente tengo una inflamación aguda y hago esto? Libero interleuquina 1 y 6 y libero esta proteína, ¿sí? Pero en inflamaciones crónicas tengo que pensar que yo tengo grandes concentraciones de esta proteína, ¿sí? Que se malpliega y bla, bla. Entonces, de vuelta, mismo proceso que antes. Si a mí me preguntan, che, ¿qué tipo de amiloidosis está asociada a las inflamaciones crónicas? Yo voy a tener que decir, la amiloidosis secundaria, ¿sí? Si a mí me preguntan, la amiloidosis secundaria, ¿cuál es la causa? Yo que voy a decir inflamaciones crónicas. Si a mí me dicen, che, ¿cuál es el amiloide asociado a amiloidosis secundaria? Yo que les voy a decir, el amiloide AA, o proteína asociada a amiloide, ¿está? Si me dicen, che, inflamación, en amiloidosis secundaria, ¿cuál es la proteína precursora de tu amiloide? Que le voy a decir la proteína amiloide en suero o SAA. ¿Está? Ahora bien, de vuelta, cosas que se han tomado, la verdad es que es pura memoria, por desgracia, órganos afectados. Riñón, hígado, vaso, ganglio linfático, suprarrenales y tiroides. ¿Sí? Ahora bien, de los ejemplos, yo lo que quiero que tengan en cuenta es que yo tengo que pensar en patologías autoinmunes, que si ustedes todavía no cursaron inmuno o no dieron inmunopato con pato, porque en patología tenemos un TP que se llama inmunopatologías,
Básicamente, yo cuando hablo de inflamaciones crónicas tengo que pensar en situaciones donde yo tenga patologías autoinmunes. Eso por un lado. ¿Cuándo voy a tener patologías autoinmunes? ¿Y por qué me generaría inflamaciones crónicas? Porque básicamente piensen que yo estoy reaccionando todo el tiempo contra algo propio, por eso autoinmune, ¿sí? Entonces, eso que es algo propio, piensen que es una proteína X. Yo no es que la voy a poder eliminar, la voy a tener todo el tiempo, entonces por eso me va a generar una inflamación crónica, ¿sí? Ejemplos de inflamaciones crónicas, artritis reumatoidea, la vamos a ver mejor en el segundo parcial, y enfermedades inflamatorias intestinales. La van a ver directamente en pato 2, pero tengan en cuenta de que estas y estas son patologías autoinmunes, ¿sí? ¿Cuándo más lo puedo tener? En situaciones donde yo tengo infecciones crónicas. Por ejemplo, tuberculosis o osteomielitis crónica, ¿sí? El Roy también describe bronquiectasias, que medio estirado los pelos, pero lo describe. También habla de que los consumidores de heroína lo pueden tener y habla de tumores sólidos, específicamente carcinoma de células renales y linfoma de Hodgkin. No necesito que sepan esto, simplemente sepan que son tumores sólidos y cuáles son. ¿Por qué me habla de tumores sólidos? Porque fíjense que acá estamos hablando, por ejemplo, más de tumores de células sanguíneas. Entonces, esto sería como más tumores líquidos. ¿Me interesa que sepan esto? No. Simplemente les doy como una intro porque yo sé que ustedes suelen preguntar y tiene lógica que les genere dudas, ¿sí? Pero simplemente pensemos tumores sólidos, acá capaz más líquidos, ¿sí? No importa. Ahora bien, dos datos importantes de todo esto que acabamos de hablar. Primero, que la amiloidosis primaria es el tipo más frecuente de amiloidosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me preguntan si el amiloide AL o de cadenas ligeras es el más frecuente, y tendría sentido, simplemente porque es el que está asociado a amiloidosis primaria, ¿sí? De las secundarias, quiero que tengan en cuenta de que antes la tuberculosis, por ejemplo, era la causa más frecuente de amiloidosis secundaria, ¿sí? Pero hoy en día hay muchísimo tratamiento antibiótico, entonces la tuberculosis fue desplazada y hoy en día la más frecuente de las amiloidosis secundarias, específicamente de las secundarias, es la artritis reumatoide, ¿sí? Bueno, en principio el Rollins lo que hace es describirte estas dos grandes categorías y después te mete a categorías que no tienen nada que ver una con otra. Entonces yo se las englobe acá en otras. Por ejemplo, te habla de las amiloidosis genéticas o lo pone como heredofamiliares, es lo mismo, ¿sí? Y te habla de la enfermedad mediterránea familiar y las polineuropatías amiloidóticas. Fíjense que yo las puse acá, se las puse acá. Fíjate, mediterránea familiar y aquí amiloide está asociado, ¿sí? Y la polineuropatía amiloidótica familiar, ¿sí? Y acuérdense que les dije que es el TTR, pero mutado, ¿está? También dijimos que pueden estar asociadas a hemodiálisis, que es la que les puse acá, ¿sí? Y recuerden su asociación con insuficiencia renal crónica y la del envejecimiento, que es la también conocida como sistémica senil, es lo mismo, ¿sí? Entonces, básicamente, este es el cuadro que nosotros teníamos hoy acá, solo que le sumamos la subclasificación de clasificación clínica morfológica. Si yo estoy hablando de proliferación monoclonal de células plasmáticas, es sistémica y es primaria. Sí, acuérdense que el mieloma múltiple entra dentro de estas enfermedades, es también sistémica primaria. Inflamaciones crónicas es sistémica, pero amiloidosis secundaria, ¿sí? La fiebre mediterránea familiar, el Robbins la pone en categoría de heredofamiliar, que le sumaría a esto que también puede ser sistémica, ¿sí? Alzheimer localizada, así que ojo con eso. La polineuropatía lo único que te dice es que es heredofamiliar, no dice si es sistémica, no dice absolutamente nada, pero heredofamiliar. Sistémica senil es del envejecimiento, esta que les había puesto acá, ¿sí? Y también es sistémica. Si bien habla mucho de corazón, ten en cuenta que es sistémica, ¿está? Y de vuelta, la hemodiálisis que va a ser sistémica y como dije, está asociada específicamente a la hemodiálisis, ¿sí? Entonces, acá les dije una diapo de datitos random, simplemente porque como que el teórico de la cátedra explayó bastante en estas enfermedades y el Robbins también, pero la realidad es que los datos importantes no son tantos, ¿sí? Entonces, bueno, algunas cosas que creo que les pueden tomar, esto igual tengan en cuenta que no se ha tomado nunca, pero bueno, que la fiebre mediterránea familiar, que es esta que está acá, yo hoy cuando les hablaba de inflamaciones crónicas les dije que había cierta relación con interleuquinas, ¿sí? Si yo me acuerdo en inflamaciones crónicas, que es la amiloidosis secundaria básicamente, se liberaba una interleuquina que es esta, 1 y 6, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la fiebre mediterránea familiar? Acá hay una alteración directamente genética, ¿sí? Lo que sintetiza es una proteína denominada pirina que activa inflamasomas y libera interleuquina 1, ¿sí? Entonces, esta interleuquina 1 ya me tiene que estar sonando, porque yo lo que voy a tener como proteína precursora es esta, ¿sí? Y la amiloide que se va a depositar es AA, ¿está? Entonces, yo ya entendiendo un poco, es lo que les dije hoy, traten de relacionar los conceptos, sí, traten de relacionar cuando tengo inflamación y en ese sentido cuando voy a tener este tipo de amiloide, ¿está? El nombre a mí me dice muchas cosas. Fiebre, pirina, ¿sí? Se relaciona con eso. Familiar es una alteración genética, ¿sí? Y mediterránea, epa, mediterránea, ¿por qué? Porque normalmente los pacientes van a ser armenios, judíos, árabes y demás, ¿sí? Del envejecimiento es lo que les dije hace un ratito, se habla mucho más de corazón, es sistémico igualmente, pero se habla mucho más de corazón. Sí, lo vamos a ver un poco mejor en morfología, pero piensen que básicamente clínicamente el paciente puede tener arritmias, que también es lo mismo que decir alteraciones de la conducción, ¿sí? Y me puede generar miocardiopatías restrictivas. Básicamente es un corazón que yo piensen que deposite proteínas entre las fibras musculares, ¿no? Entre el miocardio. Piensen que esas proteínas me terminan generando atrofia, sí, atrofia por compresión, ¿sí? Entonces, básicamente voy a tener un corazón lleno de proteínas y con miocardios atrofiados. Es un corazón que no se va a poder expandir, básicamente, ¿sí? Está súper, súper duro, básicamente, ¿sí? Se los digo con estas palabras simplemente porque ustedes todavía no tuvieron TP3, donde van a hablar de que puede ser una miocardiopatía restrictiva, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, endocrinas, lo que les dije hoy, de diabetes de tipo 2 y habla también de neoplasias endocrinas. Esto no se ha tomado, neoplasias endocrinas lo dan ustedes más en pato 2, pero por ejemplo, por los dos se los mencioné, ¿sí? Hemodiálisis, lo único a resaltar, y como rarí que se mencionó, es que los depósitos de amiloides se dan mucho en articulaciones. Entonces, por ejemplo, los pacientes tienen síndrome del túnel carpiano como clínica. Sí, es el único de hecho que menciona que se puede depositar amiloide en articulaciones. Ahora bien, de mieloma múltiple quiero que tengamos en cuenta varias cosas. En mieloma múltiple nosotros podemos hablar, por un lado, una proteína MM y por el lado, otro lado, de una proteína Bence-Jones. A mí lo que me interesa acá hablar es la proteína Bence-Jones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta proteína básicamente van a ser mis cadenas ligeras de amiloide, ¿sí? Que se terminan depositando. Se van a depositar en diferentes tejidos, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que en mieloma múltiple se afecta mucho el riñón, ¿ok? ¿Por qué les digo que esto es un poco confuso a veces? Porque fíjense que cuando yo hablo de amiloidosis, bueno, amiloidosis primaria, la verdad es que el ROI ni siquiera menciona riñón. Pero ojo, porque mieloma múltiple es una de esas enfermedades que es una amiloidosis primaria en teoría. Sin embargo, estas cadenas ligeras que me terminan formando el amiloide se van a depositar bastante en riñón, ¿sí? ¿Y por qué les digo todo esto?
Porque piensen que yo a mieloma múltiple estoy hablando mucho de esto de inmunoglobulinas y demás. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden presentar un paciente que tiene, no sé, como trae como un estudio una electroforesis, ¿está? Entonces, ojo con eso, pienso en inmunoglobulinas. ¿Qué me pueden decir también de este paciente? Me dice que tengo proteínas, tengo cadenas ligeras depositadas en riñón. ¿Sí? Y porque diga riñón, yo no quiero que directamente descarte mieloma múltiple porque dicen, es primaria, entonces riñón nos afecta. No, puede estar afectado, ¿sí? Así que ojo con eso. Si a mí me están diciendo que hay un aumento de inmunoglobulinas, si me están diciendo que tengo depósitos de amiloide AL o directamente de cadenas ligeras a nivel renal, yo quiero que ustedes vayan pensando en mieloma múltiple, ¿sí? Que como les dije, es una forma de amiloidosis primaria, ¿sí? Así que ojo con eso. Algo que quiero que tengan en cuenta que si bien nosotros hablamos mucho de mieloma múltiple, no es la causa más frecuente de amiloidosis primaria, ¿sí? Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que si bien un paciente con mieloma múltiple puede desarrollar amiloidosis, no todo paciente con mieloma múltiple tiene amiloidosis, ¿sí? De hecho, un porcentaje relativamente bajo lo progresa amiloidosis, ¿sí? Así que ojo con eso. Pero si el paciente con mieloma múltiple presenta además amiloidosis, obviamente es un paciente que va a tener peor pronóstico, ¿está? Bueno, y esto de vuelta, piénsenlo siempre, como les dije, conceptos relacionados, ¿sí? Mieloma múltiple, yo les dije que hablaba de una expansión de células plasmáticas monoclonales. Entonces también recuerden que amiloide era depositado, ¿sí? De igual manera les dije cadenas ligeras 20 veces, ¿sí? Pero hubo otra vez donde se mencionan las cadenas ligeras en riñón y uno dice, no, 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 primaria no es, no están así, ¿sí? Así que ojo con el mieloma múltiple. Morfología, ¿qué quiero que sepan? Esto que ya les dije varias veces, que órganos son afectados entre primaria y secundaria, así está escrito en el Robbins, es una de esas cosas que yo quiero que simplemente se las memoricen, ¿sí? Y acuérdense lo que les dije ya varias veces, yo busco un depósito de proteínas, ¿dónde? En el espacio extracelular. Lo único que quiero sumar a este concepto de extracelular es que inicia entre las células, ¿sí? Nada más. Entonces, bien, órganos que van a ser afectados son varios, yo acá me senté en riñón, en vaso, en hígado y en corazón. Riñón es el órgano que a la cabeza quiero que se sepan, porque primero que es el órgano más afectado, más frecuentemente afectado, y no solamente es el más frecuentemente afectado, sino que es el más grave, porque, y como quiero que se lo graben, una de las causas frecuentes de muerte en un paciente con amiloidosis es la insuficiencia renal, ¿sí? ¿Está? Ahora bien, yo, como dije varias veces, busco depósitos de proteínas. ¿Dónde lo voy a buscar? En el riñón, en los glomérulos, específicamente en la matriz mesangial y en la membrana basal de los capilares. Que es un poco lo que veíamos acá, miren. ¿Sí? Esta es una tinción de rojo congo. Yo, entre los capilares, piensen que tengo mesangio, ¿sí? Se depositan en la matriz mesangial, ¿sí? Y como dijimos también, en la membrana basal de los capilares. ¿Está? No hay preparados de esto, simplemente quiero que tengan el concepto de que siempre es extracelular, ¿sí? También se puede depositar en el intersticio peritubular y en las arterias y arteriales. ¿Está? De vaso, lo que es importante, además del preparado que ustedes tienen, que recuerden que tiene la descripción histológica con nosotros, lo que se dice es que yo puedo tener un vaso en sagú o un vaso lardacio. Un vaso en sagú es cuando, me la siento rarísimo le puse, pero bueno, es cuando los depósitos de amiloides se dan a la altura de la pulpa blanca. Básicamente, ¿dónde? En los folículos linfóides. ¿Está? Si digo lardacio, sí, los depósitos van a ser en la pulpa roja. Específicamente, ¿en qué área? La pulpa roja, los senos eplénicos y el tejido conectivo. ¿Está? Entonces, esto es algo que yo voy a ver al micro. No tenemos preparados de esto, así que no se enloquezcan. ¿Sí? Pero hablar de que tengo un vaso en sagú también puede ser un patrón, o lardacio también puede ser un patrón en la macro. Miren esto. Sí, es la razón de por qué se llama lardacio y sagú, es justamente en realidad por lo que yo veo a la macro. Yo ya sé que en sagú se deposita, como dijimos en la micro, en los folículos linfóides, es decir, en la pulpa blanca, ¿sí? Sagú, porque en teoría, esto es un vaso normal, por los dos, en teoría, porque es como que adquiere la forma de los gránulos de tapioca, ¿sí? Hasta a mí me cuesta verlos, así que no sé en lo que están con esto. Y lardacio, en inglés lo que se escribe es que tiene como el patrón de la grasa del cerdo. Vaya a saber uno qué quiere decir con eso, ¿sí? Pero hay docentes que dicen que adquiere como el patrón de como si fuera un jamón. Ni idea, ¿sí? Lo que a ustedes les sirva. Yo lo que necesito que ustedes sepan es sagú, pulpa blanca, al nivel microscópico, folículos linfóidos, ¿sí? Patrón en tapioca, simplemente porque está escrito en el Robbins, a la macro, ¿sí? Lardacio, pulpa roja, específicamente entre los senos y el tejido conectivo, ¿sí? ¿Está? Bueno. A nivel de hígado se localiza, en principio los espacios de Dice, que era lo que hablábamos hoy, ¿sí? Acá está un poco ya más desordenado, pero en principio los espacios de Dice, y luego el resto de los órganos. También menciona el Robbins como que puede estar en las células de Kupffer, así que yo se los puse ahí, por lo general todos los depósitos son extracelulares, pero bueno, como que el Robbins lo escribe así que se los dejé. ¿Está? Em, Ahora bien, el último órgano del que quiero hablarles es, me falta uno más igualmente, que no está acá, pero más adelante sí, es corazón. ¿Qué pasa con corazón? Dice como que en cualquier sistémica podría estar afectado, fíjense que igual como que ni siquiera lo menciona, solamente lo menciona en primaria, pero bueno, tengan en cuenta que cualquier sistémica podría estar afectado, y acuérdense lo que les dije de la senil o del envejecimiento, ¿sí? Que de vuelta es sistémica, el nombre te lo dice, pero uno de los órganos más afectados es corazón. Los depósitos de amiloides yo los voy a ver o en su endocardio, que es lo que me genera las alteraciones de conducción, acuérdense acá, epa, yo les dije que el envejecimiento podía tener arritmias. ¿Por qué? Justamente porque tengo estos depósitos subendocárdicos, ¿sí? Y también tengo depósitos entre las fibras musculares, que era lo que yo les decía hoy, que genera atrofia muscular, que en última instancia me puede generar una miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Que ahora se los expliqué muy así nomás, pero simplemente porque ustedes no tuvieron todavía la clase de cardio, ¿sí? Cosa que quiero que tengan en cuenta de esto. Vaso e hígado pueden estar de tamaño normal o aumentado, moderado o mucho. El tamaño, ¿sí? Lo dije como el traste, pero espero que se haya entendido. Vaso, hígado, tamaño normal o aumentado. El aumento del tamaño puede ser moderado o mucho, ¿sí? Riñón, sucede lo contrario, ¿sí? A nivel macroscópico, por lo general, está disminuido de tamaño, ¿sí? Y corazón, por lo general, el tamaño no suele modificarse tanto. Entonces, fíjense lo que les decía ya un poco de hígado, esta foto ya se las había mostrado, esta de fuera de corazón también, pero fíjense acá bien cómo forman estas masitas, unas lesiones nodulares podríamos decir también, ¿sí? Pero hialinas, ¿sí? Es decir, eosinófilas y amorfas, ¿sí? Miocardio, ¿está? Riñón. Fíjense cómo se deposita de vuelta, matriz mesangial y en principio en las membranas basales de los capilares. Sí, acá no veo intersticio y no veo vasos, pero acuérdense que también les dije que podía estar el intersticio peritubular, o sea, que rodea el túbulo, en arterias y arteriolas. ¿Está?
Fíjense, riñón disminuido de tamaño. Porque uno siempre tiende a pensar de que yo digo, bueno, che, tengo mucho depósito de proteína, mi órgano va a aumentar de tamaño. Pero acuérdense que estas patologías generan atrofia, ¿sí? Por compresión. Entonces, justamente el riñón a nivel macro va a estar disminuido de tamaño, ¿sí? De vuelta con riñón, no se olviden de que si yo hablo de un depósito de proteínas, ¿sí? O sea, eosinófilo, de vuelta, muchas cosas pueden ser un depósito de eosinófilo a nivel renal, que es lo que les vengo diciendo ya varias veces, ¿sí? Pero si a mí me dicen de cadenas ligeras, yo te voy a ir pensando en amiloidosis, no en cualquier tipo de amiloidosis, sino en esta, mieloma múltiple, ¿sí? Por favor, porque yo no quiero que paniquen si en algún momento ven la palabra con mieloma múltiple, expansión monoclonal o cadenas ligeras. ¿Está? Bueno, órgano del que no les hablé, pero que quiero que se lo graben, lengua, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que hígado y vaso, por ejemplo, podrían estar aumentados de tamaño o igual, riñón por lo general disminuido, corazón por lo general no cambia, pero lengua aumenta de tamaño. Tiene lo que se conoce como macroglosia, ¿sí? De hecho, también está asociada a mieloma múltiple. Por ejemplo, para que se lleven lo importante que es todo esto, nosotros teníamos un caso clínico en el examen de ciencia que describía un paciente básicamente con mieloma múltiple, ¿sí? Y uno de los datos que a mí me hacía pensar que era mieloma múltiple no solamente eran las cadenas ligeras que estaban depositadas a nivel renal, sino que también el paciente tenía macroglosia, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque para que recuerden que lo que es amiloidosis primaria, uno de los tejidos afectados es lengua, ¿sí? Y acuérdense que genera macro, ¿sí? Ven acá, la lengua es gigante, ven cómo tiene la impronta de los dientes, eso es porque tiene la lengua gigante. ¿Está? ¿Qué es lo último que quiero que sumemos a amiloidosis? No se ha tomado nunca, pero por las dudas, ¿cómo hacemos diagnóstico de amiloidosis? Nosotros podemos hacer una toma de biopsia, ¿sí? Y en este caso los tejidos que podemos biopsiar son riñón, recto o encías, tejido gingival, básicamente, ¿sí? Por las dudas. También se puede hacer una muestra de grasa abdominal, pero no se hace una biopsia, sino que yo simplemente lo pincho y chupo, es un aspirado, ¿sí? Yo todo esto lo tengo que tratar con una tinción. ¿Qué tinción les dije? Rojo Congo, ¿sí? Pero acuérdense que yo lo tengo que ver con luz polarizada. Estas tinciones, ¿qué es lo que pasa? Que es muy específica, pero es poco sensible. Entonces, es por eso que yo tengo que describir otras técnicas que me permiten hacer diagnóstico de amiloidosis, ¿sí? Una es la electroforesis, que esto yo lo voy a usar más que nada como, por ejemplo, para mieloma múltiple, ¿sí? Por ejemplo, amiloidosis primaria, eso es lo que quería decirles, ¿sí? La gamografía del amiloide becérico, no profundicen, simplemente sepan que existe, sí, que es rápida y específica, y también se habla de inmunohistoquímica. En inmunohistoquímica, básicamente lo que yo hago es agarro un anticuerpo, lo marco, ¿sí? Y después lo mando a que se una a algo, ¿sí? A que se pueda unir a estos tres tipos de amiloide, ¿sí? Una vez que se unió, yo lo miro, ¿sí? Básicamente eso es inmunohistoquímica, ¿está? Bueno, eso, chicos, es amiloidosis, ¿sí? No hay muchos choice de este tema, así que los vamos a ver toditos para que unamos conceptos en su clase de repaso o choice, una de las dos, ¿sí? Así que bueno, no se asusten con este tema, yo lo que es sencillo, se unen muchos conceptos, lo que hace que por ahí sea como bastante confuso, pero eso es todo, ¿sí? Así que nada, cualquier cosa, lo hablamos en la clase que viene, no se olviden que conmigo van a dar de diabetes y eso, un besito, chau, chis. Tengan en cuenta que la neumonía es la ocupación del espacio alveolar o parénquima pulmonar por cualquier cosa, ¿sí? Existen neumonías que son de tipo neoplásicas, pero el 99% son infecciosas. Cuando hablamos de neumonía, hablamos de la ocupación del espacio alveolar por exudados de un punto de vista de una causa infecciosa, ¿sí? La clínica en general, clínica es como yo sospecho, un paciente que tiene tos, dolor torácico, disnea, y expectoración mucopurulenta, a mí me hace sospechar que este paciente tiene neumonía. Si además le sumas fiebre, frecuencia respiratoria muy alta y una saturación baja, medio que más sospechás, ¿sí? Si vos lo evaluás si esto es más de semio, te va a dar estos semiológicos. Ustedes todavía no le importan. Cuando estén en semio puede que les sirva esta diapo acá, ¿sí? Patología, neumonitis. Fíjense que la neumonitis en el pulmón afecta solo al intersticio pulmonar, por eso se llama neumonitis, no afecta al alveolo, ¿sí? La bronquitis afecta a los bronquios. La bronquiolitis afecta a los bronquiolos. La pleuritis afecta a la pleura y el derrame pleural afecta a la cavidad pleural con el derrame, ¿sí? Es un derrame pleural. Y dentro de todas estas, de las neumonitis y todo eso, está la que afecta al alveolo. La que afecta al alveolo, que no está acá, se llama neumonía. ¿Se entiende por qué? ¿Qué es la neumonía? Neumonitis, intersticio. Bronquitis, los bronquios. Los bronquiolos, bronquitis. La pleuritis, la pleura. Y el alveolo, neumonía. El alveolo, neumonía. ¿Bien? Existen dos tipos de neumonía, ¿sí? Básicamente dos tipos. Una es la neumonía típica y la neumonía típica. No me gusta mucho el término, pero se habla así, ¿sí? Existen dos tipos de neumonía. Una neumonía que es una neumonía que es, en realidad tres, hablemos de tres mejor. Neumonía de tipo lobar, que es todo un lóbulo, acá se ve la neumonía lobar, es todo un lóbulo con ocupación del alveolo por un exudado inflamatorio, por una infección. Y está la neumonía bronconeumónica, que son múltiples foquitos, ¿sí? Bronconeumónicos. Y está la neumonía intersticial, que como les dije es una neumonía que me afecta al intersticio, no el alveolo en sí. En la imagen del lado se ve bronconeumonía, múltiples foquitos, neumonía lobar, todo un lóbulo, intersticio no afecta al alveolo, afecta a lo que rodea al alveolo, ¿sí? Son tres tipos de neumonía que yo puedo encontrar en el paciente con neumonía. ¿Se entendió el concepto de neumonía lobar, bronconeumonía intersticial? Ahora, Perdón, ¿sí? ¿puedes repetir esos tres? Acá está, tengo otro dibujito. Si os pongo mucho dibujito, porque sé que esto les cuesta, ¿sí? Patrón lobar. Afecta a la neumonía, afecta a un lóbulo completo. Fíjense, pip, 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 neumonía lobar, ¿sí? Está el alveolo ocupado de exudado.
inflamatorio, porque está infectado. Neumonía, bronconeumonía, afecta múltiples foquitos, uno acá, otro acá, otro acá. ¿Se dan cuenta? Son múltiples, no son un lóbulo entero. Fíjense que incluso puede estar en ambos pulmones en lugares diferentes, ¿sí? Y fíjense que acá tengo inflamación del bronquiolo también y tengo exudado alrededor, ¿sí? En el bronquio. Eso es bronconeumonía, ¿sí? Múltiples foquitos. Lobar, un solo lóbulo. Y fíjense acá no tengo el alveolo ocupado por nada, tengo neumonía intersticial. Acá lo que tengo afectado no es la cavidad alveolar, es lo que rodea el alveolo, son los tabiques los que están inflamados y edematosos y infectados. ¿Se entiende eso? Eso es neumonía intersticial. ¿Entendieron los tres patrones de neumonía? Sí. Bien. Tres patrones de neumonía. ¿Por qué saben estos patrones de neumonía? Primero, tengo que tener en cuenta esto. Los alveolos, estos son los alveolos, ¿sí? Los alveolos, acá llega una bacteria, acá llega una bacteria. Si esta bacteria se empieza a movilizar por los poros de Kohn, se llaman poros de Kohn estos, que son interalveolares, intersaco alveolar, la neumonía va a llamarse neumonía lobar. ¿Por qué? Porque va a ir una al lado de la otra, terminando de ocupar todo el lóbulo, ¿sí? Eso es una neumonía lobar. En cambio, si la bacteria comienza a moverse por los poros de Lambert, es que la bacteria llega acá, pero sube, puede saltar lejos y bajar de nuevo. Y eso me va a dar flocos diferentes de neumonía separados entre sí, el patrón bronconeumónico. Entonces, lo que tienen que entender aquí es que la neumonía lobar es una infección que va alveolo a alveolo, comunicándose por los poros de Kohn, y la bronconeumonía es una neumonía que va comunicándose por los poros de Lambert, por los cuales puede llegar lejos al pulmón, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿qué tipo de neumonía creen que es peor? ¿La neumonía lobar, bien delimitada, o la bronconeumonía que afecta a distintos lugares? Bronconeumonía. La bronconeumonía siempre es peor porque afecta múltiples lugares. Y otra cosa que tiene, fíjense que acá es el verde siempre del mismo color. En cambio acá los verdes son de distintos colores, verdes oscuros, más claros, verdes de distintas tonalidades. ¿Por qué? Porque mientras la neumonía lobar es siempre del mismo color toda, o sea, está en la misma evolución, la bronconeumonía tiene una que está resolviendo, otra que está peor, otra que está recién comenzando, otra que está terminando, otra que está en su peor momento. Es de distintos estadios porque están todas separadas entre sí. Vamos a ver eso. Fíjense. La neumonía lobar es monomorfa, porque se ve siempre del mismo color todo el lóbulo, porque están todos al mismo tiempo en sincronía. Monocrómica, porque siempre del mismo color, porque están todas en sincronía. Y monocíclica, están en la misma etapa de la neumonía, porque son todas en sincronía, porque es todo el lóbulo trabajando como uno solo. Toda una neumonía trabajando al mismo tiempo. Bronconeumonía, polimorfa, tiene diferentes formas. Algunos van a ser más grandes, otros poquitos van a ser más chiquitos. Es policrómica, porque unos van a tener un color de una forma dependiendo de otra etapa, y otros van a tener una etapa más temprana con otra coloración, policrómica, distintos colores, y es policíclica. O sea que van a estar en distintas etapas del ciclo de la neumonía, ¿sí? Eso va a hacer que sea mucho más grave. Y la otra neumonía que les dije, que es bronconeumonía lobar, nos queda la típica, que es la intersticial, ¿sí? Que realmente se da por virus, ¿sí? La evolución de la neumonía lobar, acuérdense que esa es sincrónica, monocrómica, monocíclica, ¿sí? Van todas al mismo tiempo. Vamos a saltarnos toda esta parte, todo este esquemita que ustedes lo tienen, que está lindo, está todo bonito. Este esquemita lo vamos a explicar un poquito, quiero que se aprendan una mnemotecnia. 13-12. Uy, 13 no parece 3. 13, vamos para acá, 12. Uy, ¿qué le pasa al lápiz? 13-12. 13-12 van a ser día, semana, abajo, congestión y edema, día 1. Día 3, ¿qué le vamos a poner? Hepatización roja, es la otra etapa de la neumonía lobar. Ojo, la bronconeumonía no tiene estas etapas. Semana 1, hepatización gris. Semana 2, resolución de la neumonía, ¿sí? Esta es la cronodinamia de la neumonía, ¿sí? 13-12, día, semana. Si yo les pregunto entonces, chicos, al día 2, ¿qué espero encontrar en una neumonía lobar? Resolución. ¿Al día? 2, al día 2. Hepatización roja. Congestión y edema, bien. Al día 7. Hepatización roja. Bien, al día 10. Hepatización gris. Bien, y a partir del día 20, Resolución. resolución. Bien, perfecto. Esa es la cronología de la neumonía, chicos. Le voy a regalar otra cosa más. Esto es neumonía. Vamos a hablar de infarto agudo de miocardio, pero va en el próximo TP, pero también vamos a repasar el próximo TP. 13-12, lo mismo. Día 1, ¿qué pasa en el infarto agudo de miocardio? Congestión y edema. ¿Qué pasa en el día 3? Necrosis de coagulación. ¿Qué pasa en la semana 1? Tejido de granulación, ya lo conocen. ¿Qué pasa en la semana 2? Cicatriz fibrosa. Me estás diciendo que son los mismos putos días, todos los mismos putos días, flaco, porque la patología es una sola y el cuerpo humano responde de una sola forma. No nos demos mucha vuelta, ¿sí? Chicos, el cuerpo humano es uno solo. La fisiología del cuerpo humano funciona de la misma forma, ¿sí? Entonces, el infarto agudo de miocardio que voy a tener el primer día, congestión y edema. A partir del tercer día, necrosis y coagulación. A partir de la semana 1, tejido de granulación. Y a partir de la semana 2, cicatriz fibrosa. Nemotengas. Entonces acá ya lo tenemos ya, chicos, ¿viste? Primera etapa. ¿Cuál sería la primera etapa entre los días 1 y 2, chicos? Congestión y edema. Congestión y edema. Entonces en el alveolo voy a esperar encontrar, fíjense, estos son los tabiques, el espacio alveolar ocupado de edema pulmonar, que ya sabíamos que es el único edema que tiene color eosinófilo, con algunos glóbulos rojos, los vasos de los tabiques muy congestionados, congestión y edema alveolar, ¿sí? El segundo, día, ¿cuánto? Del día 3 en adelante. ¿Cómo se llama eso? Hepatización roja. Hepatización roja. Fíjense cómo está lleno de glóbulos rojos y de neutrófilos. Hepatización roja. ¿Por qué? Porque el pulmón parece un hígado. Fíjense cómo se pone de color rojo, ¿sí? Y de hecho, aquí sí que les voy a mostrar un video. Por eso yo les digo, la macrodiagnóstica, la histología a veces es más jodida. Fíjense esto es un pulmón, chicos, es un puto pulmón. Y si se dan cuenta, parece un hígado, porque está en una neumonía en hepatización roja. Este paciente murió en esta etapa, obvio. Con el alveolo lleno de sangre y glóbulos blancos, no tenés cómo respirar. El paciente se murió, ¿sí? Y fíjense que yo les digo en macro, los que han tenido turno conmigo, que el pulmón no crepita, porque eso es un sonido que se escucha en un paciente vivo. El pulmón resuma líquido cuando está patológico, porque tiene el pulmón con el alveolo lleno de líquido. Y fíjense lo que pasa cuando lo están moviendo aquí. Corre el agua. Ese exudado cero hemorrágico está ocupando el espacio alveolar y es el que me mató al paciente, ¿sí? Eso es una hepatización roja. Acá creo que tengo otra hepatización roja. Para más placer. Fíjense eso, hepatización roja, un pulmón que parece un hígado, lleno de exudado seroso hemorrágico, ¿sí? Eso es propio de un paciente que está entre los días 3 y 7 de la neumonía. Luego sigue, día 4-8, día 7 en adelante, digo yo, hepatización gris, ¿sí? Chicos, aquí lo que pasa es que el hígado, el pulmón está gris, y el alveolo está lleno de fibrina y macrófagos y neutrófilos, lleno de fibrina, básicamente, lo que da la coloración gris. Todos los pulmones que ven en el preparado de macro son son hepatización gris, son en esta etapa.
el exudado es exudado fibrinoso. ¿Sí? Y finalmente ya la resolución, que no hay ninguno no hay ni de este en el departamento, ni de este, ni de este, hay solo grises. Ya cuando se resuelve lo que queda son algunos leucocitos, alguna pus, y nosotros largamos un garzo amarillo, que es la organización del exudado mucopurulento que largamos para afuera. Y de ahí nos sentimos mejor, se nos destapó el alveolo. Congestión y edema, hepatización, ahí tenemos, y acá tenemos hepatización gris, fíjense que está lleno de fibrina. Y ya resolución es cuando no tengo nada. Vamos a integrar conceptos, quiero que integremos conceptos. Paciente que tiene una neumonía infecciosa, ¿tiene un proceso inflamatorio, sí o no? Sí. Sí, ¿tiene el exudado o un transudado? Exudado. ¿Y qué exudado tendrá? Fíjense, entre el día 1 y 2, digamos, va a haber congestión y edema. Acá está, congestión en los vasos, edema en el alveolo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está generándose un exudado seroso. ¿Ya lo conoces? Es un patrón morfológico de inflamación aguda. Ah, sí, me está diciendo que sí, ese mismo. Bueno, progresemos. Día 3 en adelante, hepatización roja, exudado cero hemorrágico. Ahora a los serosos se le suma sangre, cero hemorrágico. ¿Sí? Ya que lo tengo, exudado cero hemorrágico. Ocupando el alveolo, hepatización roja. A partir del día 3 en adelante. Luego comienza a cambiar ese exudado y comienza a ser exudado fibrinoso. Bueno, hepatización gris, lleno de fibrina. Hepatización gris, a partir del día 7. Y finalmente, el exudado se organiza y se vuelve exudado mucopurulento, lleno de pus. Resolución, donde mandamos los garzos amarillos que parecen moco horrible, ¿sí? Y se resuelve. ¿Ven como muchas veces nosotros podemos hablar de patrones de inflamación aguda por separado? Por ejemplo, seroso en una ampolla, podemos hablar del fibrinoso, la pericarditis fibrinosa, podemos hablar del purulento, un absceso, pero también hay situaciones en donde los exudados nacen de un tipo y evolucionan hacia otros. En este caso, la neumonía es un caso clásico. Tenemos un exudado seroso que evoluciona a un seromorrágico, luego un fibrinoso, luego un exudado purulento. En los derrames pleurales, muchas veces el exudado comienza siendo seroso, luego se infecta, se complica y se vuelve purulento. Si a veces se fibrosa, se vuelve fibroso, fibrinoide. Pueden ir evolucionando los exudados, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que hay ciertas patologías que se mantienen con un solo tipo de patrón exudado agudo y hay otras que evolucionan y van mutando hacia otros tipos de exudados, ¿sí? Básicamente eso. Lo mismo que les dije aquí en una esquemita de cronología de los días. Ejemplo, fíjense, neumonía lobar, todo el lóbulo afectado. Neumonía lobar, todo el lóbulo afectado. Neumonía lobar, todo el lóbulo afectado. Neumonía lobar, todo el lóbulo. Preparado de la cátedra, hepatización gris, obviamente. Neumonía lobar con hepatización gris. Ustedes lo conocen, seguro que lo van a ver, seguir viendo. Acá les pongo una hepatización roja, ¿sí? Acá, rojito. Esto del curso 65 me da lo mismo, chicos, no se lo voy a subir, es de interna. Bronconeumonía, fíjense, foquitos peribronquiolares, ¿sí? Peribronquiolares. Acuérdense que estos foquitos son múltiples, fíjense acá. Patrón parcheado, ¿sí? Una bolita, otra bolita, otra bolita, otra bolita, distintos estadios, unos más oscuros, otros más claros, distintas bolitas. Esto es bronconeumonía. Nuevamente, bronconeumonía, patrón parcheado. Acá tenemos un alveolo y tenemos un bronquiolo acá, un bronquio lleno de inflamación también. Esto es propio de la bronconeumonía. Nuevamente, patrón parcheado, ¿sí? Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Aquí son sutiles las diferencias de coloración. Pero si se dan cuenta, hay diferencia de coloración. Ya hay un preparado de mierda en el departamento que es bronconeumonía también, pero no importa. Y la neumonía intersticial son las neumonías virales, chicos. El COVID me da neumonía intersticial, ¿sí? Fíjense que no afecta al alveolo en sí, sino lo que está afectado son lo que rodea al alveolo, ¿sí? El intersticio pulmonar. Obviamente, tarde o temprano, el alveolo se llena de agua y eso es lo que genera que el paciente se muera, ¿sí? Como se ven acá, las neumonías se pueden ver cuando son lobares, como un lóbulo afectado, pero cuando son intersticiales se ven como rayitas en la placa de tórax, ¿sí? No sé si tengo alguna imagen por aquí, capaz se las muestro. Esto es una neumonía lobar, fíjense, pip, pip, pip. Toda una neumonía, sí, en una placa de tórax. Acá tengo una neumonía también. Son neumonías. Esto es bronconeumonía. ¿Sí? Fíjense, múltiples patrones parchados en distintos lugares. Esto es una neumonía intersticial. ¿Se ven como rayitas que van saliendo del pulmón? Esto es una neumonía intersticial. Cuando yo estaba en guardia, 2020, paciente COVID, llegaba con signos de distrés respiratorio, saturaba poco, se le hacía una placa, ¿ves estas rayitas en campo medio, posterior, pulmonar, COVID. Se le hacía un test y ya se diagnosticaba. ¿Sí? Eso es neumonía intersticial. Eso es lo que daba. El COVID daba una neumonía intersticial en cinturón, en campo medio, posterior. Y ya lo diagnosticabas, básicamente. Bueno, chicos, nada, vamos a ver si hay algo más para aquí para mostrarles que les pueda hacer de ayuda y si no terminamos. No, esto ya es de su próximo TP. Repasemos algunas cositas. Esto es una úlcera. Ahí voy con Boswell. Esto es una úlcera, lesiones acá bocado, ¿sí? Fíjense, patrón de inflamación crónica, úlcera crónica. Ahí se ve el epitelio bien bonito, solución de continuidad. Cruza la muscular de la mucosa viene acá. Se cortó, ¿sí? Esto es epitelio gástrico. Aquí tenemos una úlcera gástrica, ¿sí? Esto es pericarditis fibrinosa, ¿sí? Fíjense, todo este exudado friable, no tan blanquecino, acá se ve más rojizo. Y a la microscopía, este material amorfeo-sinófilo. Este es un patrón inflamatorio de inflamación aguda, patrón morfológico. Acá tenemos más foquitos, ¿sí? Foquitos de necrosis, ¿sí? ¿Qué más podemos ver acá? Más foquitos pulmonares, ¿sí? Acá tenemos una neumonía, fíjense, la ocupación del alveolo por exudado. Un granuloma que ya les puse la foto. Una fibrosis. Una úlcera, úlceras crónicas de piel, fíjense, una escara, otra úlcera. El queloide, la cicatrización, tejido de granulación, cómo se le ocupa el azúcar, ¿sí? Esto es una cicatriz hipertrófica. Un flictema, exudado seroso, ¿sí? Miocardio normal, inflamación aguda, tejido de granulación, cicatriz fibrosa. Cuando veamos infarto agudo de miocardio vamos a integrar esto. Esto es del departamento. Un granuloma con núcleo célula gigante con núcleo en anillo. Esto es una célula gigante tipo Langhans, ¿sí? Herradura o anillo. Ojo, porque alguna vez le pusieron tipo anillo, ustedes cayeron como moscas de que no sabían qué granuloma era. Si puede ser herradura, tranquilamente puede terminar de cerrarse y dar un anillo, ¿sí? Tipo cuerpo extraño, ¿sí? Acá un absceso cerebral, patrón inflamatorio, purulento, absceso, ¿sí? Absceso cerebral. Célula gigante en anillo, multinucleada, granuloma tipo inmunológico, ¿sí? Absceso nuevamente, diógeno. Granuloma tipo cuerpo extraño con núcleos desordenados. Granulomas por tinta en un paciente que tiene un tatuaje, nuevamente un granuloma de distintas causas, no tengo idea. Pericarditis fibrinosa nuevamente, fases de la apendicitis, acuérdense. Simplo catarral, congestión y edema, flemonosa, acá tenemos una etapa donde tenemos el flemón, ya lo saben, disecando plano, gangrenosa, podrida, muerta, perforada, ya perforada el peritoneo, el paciente tiene peritonitis, ¿sí? Dolor comienza acá, después de 6 horas le viene acá, después le hace el McBurney, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha y le duele, finalmente después de 12 horas comienza a tener signos sistémicos de inflamación, con las náuseas, vómito y la fiebre, y finalmente ya cuando está muy grave se perfora, ¿sí? Pudiendo llegar a tener colecciones de pus a nivel peritoneal. Y eso, chicos y chicas,